La gatita, decidida a mejorar los genes de su pequeña raza felina, drogó a escondidas al gran tigre con flores afrodisíacas, para satisfacer sus caprichos. Lo llenó de juguetes para gatos. Tras haber concebido exitosamente al cachorro del gran tigre, la gatita se subió los pantalones y huyó con el bebé a cuestas. ¿Quién iba a decir que, apenas se fue, el gran tigre despertaría? Instintivamente extendió sus garras para atrapar algo, pero la suavidad que sentía en sueños había desaparecido. Dio un salto repentino y rugió: ¿quién diablos es esa hembra? Si la encuentro, juro que le morderé el cuello hasta romperlo. 11, que ya había llegado a la falda de la montaña, escuchó el rugido del tigre en el bosque y sintió un escalofrío en el cuello, lo que la hizo correr aún más rápido hasta refugiarse en su cueva. 11 soltó un suspiro de alivio, y con desánimo, comenzó a ordenar los recuerdos que no le pertenecían. Resultó que ella solo se había resbalado mientras iba al baño. Y terminó transportada al continente de las bestias en el cuerpo de una hembra de la tribu de los gatos con baja fertilidad. El tigre blanco de hace un momento era Zeus, un poderoso guerrero forastero y el objeto de deseo de todas las jóvenes felinas. Pero ninguna había sido tan audaz como la dueña original, que aprovechó que Zeus estaba herido para usar las flores afrodisíacas, intentando consumar la relación a la fuerza. Jamás imaginó que ella ocuparía su lugar. Con la crueldad característica de Zeus, si él llegara a descubrir que fue ella quien lo engañó, su vida correría un grave peligro. En ese instante, una voz resonó en su mente: Din. Felicidades, anfitriona, ha concebido con éxito. El sistema de maternidad, Cacahuate, está a su servicio. Tras dar a luz, obtendrá generosas recompensas del sistema. 11 se quedó helada. ¿Qué? ¿Ha llegado el sistema indispensable para toda viajera? Pero, ¿qué clase de sistema de maternidad es este? Preguntó apresuradamente al aire. Sistema. Tú me trajiste aquí, puedes devolverme, ¿verdad? ¿Y, acaso maternidad significa que debo tener muchos hijos? Así es, anfitriona. Para regresar necesita muchos puntos, los cuales solo obtendrá con guerreros poderosos. Anfitriona, usted se golpeó la cabeza en el baño y murió al instante. Pero si logra ganar suficientes puntos, el paquete de regalo definitivo le dará la oportunidad de volver a vivir. 11 reprimió de inmediato la furia que le hervía en el pecho. Vaya, resulta que todavía tendría que agradecerles por darle una segunda oportunidad. ¿Y no se supone que soy una hembra de baja fertilidad? ¿Cómo voy a tener cachorros? Antes de que Cacahuate pudiera responder, se escuchó un alboroto en la entrada de la cueva. Huya, la archienemiga de la dueña original, llegaba con el jefe de la tribu y otros miembros. Antes de que 11 pudiera reaccionar, las bestias enemigas la rodearon. Todas medían casi 3 metros y la miraban con una ferocidad evidente. 11 soltó un bostezo y miró con desidia el despliegue frente a ella. ¿Es así como planean recibirme? Dicho esto, miró a la mujer afectada y presumida detrás del jefe. Si no fuera porque ella se aprovechaba de su alta fertilidad para intimidar a la antigua dueña, la dueña original no habría arriesgado su vida para estar con Zeus buscando protección. Está claro que han venido a buscar problemas. Entonces, Huya se secó las lágrimas y dijo con tono agraviado: 11, ¿por qué me empujaste al río? Si no hubiera sido porque Sansu pasaba por allí, no podría volver. Con cada palabra de Huya, la expresión del jefe se volvía cada vez más sombría. Guardias, Sixi, ¿por qué me empujaste al río? Si no fuera porque Sansu pasaba por allí, no habría podido regresar. Con cada palabra de Huya, la expresión del jefe se volvía cada vez más sombría. Guardias, Sixi ha dañado repetidamente a una valiosa hembra de la tribu. Llévenla a la cueva de la muerte y no permitan que salga jamás. Sixi estaba llena de mal humor por haber sido despertada. No solo no la dejaban volver a dormir, sino que además la calumniaban. ¿Acaso crees que porque el tigre no ruge soy una Hello Kitty? Sixi saltó y agarró a Huya por el cuello, lanzándole varias bofetadas a ambos lados de la cara. Te enseñaré a interrumpir mi sueño, y a abrir la boca para soltar basura. ¿Me acusas de haberte empujado? ¿Quieres que además te golpee? Gritó Huya mientras chillaba de dolor por los golpes. Los otros machos finalmente reaccionaron y se apresuraron a capturar a Sixi, mientras el jefe temblaba de pura rabia. Sixi, ¿realmente estás buscando la muerte? ¿Cómo te atreves a golpear a Huya frente a mí? ¿Acaso no me respetas como tu jefe? Si no fueras una hembra, ahora mismo te sometería al castigo de la exposición al sol. Si no golpeo, ¿acaso me dejarán en paz? Sixi giró la cabeza para mirar al jefe, que estaba tan furioso que le echaba humo por las orejas, mientras hablaba mentalmente con el sistema. Sistema estúpido, me van a enviar a la cueva de la muerte, donde solo hay machos viejos, débiles, enfermos y con poco talento. No podré completar tu misión así. Ayúdame a encontrar una solución. No se preocupe, anfitriona, su cuerpo ha sido modificado por el sistema y ahora es una hembra sagrada. Además ya tiene crías.
Solo necesita hacerle saber al jefe su capacidad reproductiva superior y podrá evitar ir a la cueva de la muerte. Al escuchar esto, Sixi pensó, ¿quedé embarazada en pocas horas? ¡Qué increíble! Pero ahora se sentía aliviada. Mientras era arrastrada por 2 machos, gritó con fuerza, «Quiero someterme a la prueba de fertilidad». El jefe, visiblemente impaciente, respondió, «¿Para qué quieres probarte? El resultado será el mismo. Llévenla a la cueva de la muerte». Sixi luchó con todas sus fuerzas, «Si no me dejan tomar la prueba, me estrellaré la cabeza contra la entrada de la cueva de la muerte». El jefe nunca había imaginado que Sixi, quien solía ser tan cobarde que ni siquiera podía mirarlo a los ojos, se viera hoy como una persona completamente distinta. Eso lo enfureció profundamente, pero tuvo que ceder. Esto se debe a que, incluso una hembra con baja fertilidad, es útil. Enviarla a la cueva de la muerte no solo apacigua a los machos que no encuentran pareja, sino que también estabiliza el orden de la tribu, lo que le permite mantener su posición como jefe. Sin otra opción, el jefe tuvo que adelantar la prueba para todas las hembras recién adultas, mientras esperaba su turno. Sixi sintió de pronto una mirada con una presencia muy fuerte. Levantó la vista rápidamente y se encontró con esos ojos, era Zeus. Zeus la miraba fijamente, con una espesa sombra cubriendo sus cejas mientras reprimía su ira. Sixi estaba acabada, ¿acaso él sospecharía de ella? La voz de Peanut sonó con cautela. Anfitriona, no se preocupe, ese día el sistema borró su aroma y sus rastros, él no podrá descubrirlo. J.E., entonces, ¿de qué hay que temer? Sixi sonrió de inmediato. Le dedicó a Zeus una sonrisa radiante y sin pizca de culpa. Su mirada imperturbable hizo que Zeus frunciera el ceño, pareciendo disipar sus dudas. La piedra de fertilidad, una piedra que originalmente emitía un brillo tenue en manos de hembras de baja fertilidad. De repente emitió una luz intensa, pasando de un brillo blanco a amarillo, y finalmente a un tenue rojo, mientras el rostro del jefe, siempre serio, se iluminaba. Finalmente mostró alegría, que los dioses bestia nos protejan. Por fin ha aparecido en nuestra tribu una hembra con fertilidad superior. El jefe también se emocionó hasta las lágrimas y anunció de inmediato que Uya era la hembra más preciada de la tribu, pudiendo elegir pareja entre los machos más valientes. Esto hizo que los machos se entusiasmaran, compitiendo por ser el primer compañero de Uya, mientras ella levantaba la cabeza con orgullo. Sin mirar a aquellos machos que competían por mostrar sus encantos, ella posó su mirada en Zeus, con ojos que destellaban un deseo ferviente. Zeus, ya lo viste, mi fertilidad es superior. Te permito ser mi primer compañero. ¿Qué te parece si te doy una camada de cachorros?, pensó Sixi, disfrutando del espectáculo. Miró a Zeus como quien disfruta del drama sin miedo a las consecuencias, pero para sorpresa de todos, él respondió de inmediato, lo rechazo. La sonrisa en el rostro de Uya se congeló al instante. Zeus terminó de hablar y se marchó. Él no podía distinguir por el momento que hembra había estado con él anoche, y tampoco quería ser compañero de Uya, así que decidió irse. El rechazo y la partida de Zeus hicieron que Uya se sintiera terriblemente humillada. Se giró y miró a Sixi con una expresión feroz, lo que yo no puedo obtener. Tú tampoco lo obtendrás jamás. Sixi sonrió, ignorándola como si fueran tonterías, como que no lo había obtenido. Ella lo había obtenido varias veces, y la experiencia fue realmente buena. No era de extrañar que Uya viviera obsesionada con él. Uya, incapaz de perder la cara, eligió por despecho a varios de los machos que la cortejaban con más vehemencia, y luego dijo, ella, también recibió un gran impacto. Levantó la cabeza mirando a Sixi con incredulidad. Sixi mantenía una sonrisa en el rostro, como si el resultado no le importara en absoluto, y el jefe retiró su mirada para explicar. La ruptura de la piedra de fertilidad suele deberse a 2 posibilidades. Una es que ha pasado demasiado tiempo y la energía es insuficiente. Al escuchar esto, Uya suspiró aliviada. Él se preguntaba cómo esta mujer detestable podría tener fertilidad, pero el jefe continuó, sin embargo, las piedras que se rompen así normalmente no emiten luz. Mucho menos emitirían una luz roja. Esta situación indica otra posibilidad, y es que el nivel de la piedra de fertilidad no era suficiente. Es muy probable que 1111 sea una hembra sagrada. Él estaba algo emocionado y la observaba fijamente. Tras estas palabras, la cueva del chamán quedó en silencio absoluto, pero de inmediato estalló un alboroto mayor que el anterior. Nadie creía que 1111 fuera una hembra sagrada. Después de todo, cuando nació, su fertilidad fue calificada como baja. ¿Cómo iba a convertirse de repente en una hembra sagrada? Esto era algo inaudito en el continente de los hombres bestia. El jefe de la tribu se quedó atónito al principio y luego mostró una expresión de euforia. Con la voz temblorosa, dijo, 1111 es la legendaria hembra sagrada. Una hembra sagrada que ni siquiera las supertribus pueden tener. El jefe estaba extremadamente conmovido y miraba a 1111 como si fuera un tesoro inigualable.
Con 1111, el talento de la próxima generación de cachorros de su tribu tendría un salto enorme, y quizás, con el tiempo, podrían aspirar a ser una supertribu. Uya gritaba que era imposible, no podía aceptar tal resultado. El chamán lanzó una mirada a Uya. Si no me creen, prepararé otra piedra de medición en unos días para comprobarlo. No hace falta. Gran chamán, puedo demostrar mi fertilidad ahora mismo. Dicho esto, 1111 le dedicó una dulce sonrisa a Uya. Estoy embarazada. Uya se quedó con la boca abierta, el rostro lleno de asombro. El chamán se apresuró a acercarse, déjame ver. 1111 no estaba nada nerviosa. Aunque no habían pasado ni 3 horas desde que estuvo con Zeus en la hierba, el sistema le aseguró que estaba embarazada, así que no debía haber error. La mano del chamán se posó suavemente sobre su vientre, tras unos 3 segundos, su rostro se iluminó con una expresión de alegría. Asintió hacia el jefe, efectivamente, hay cachorros en el vientre de 1111. Esto confirmó definitivamente la excelente fertilidad de 1111. Aparte de las hembras sagradas, ni siquiera las hembras con fertilidad superior lo logran tan fácilmente. Al ver que su objetivo estaba cumplido, 1111 solo quería volver a dormir profundamente, sin ganas de seguir discutiendo con ellos. Jefe, me voy a casa, sin esperar a que nadie reaccionara. Ya había abandonado la cueva del chamán. Al despertar, el sol ya estaba alto y el dolor en sus hombros y espalda por la dureza de la cama de piedra hizo que el mal humor de 1111 al despertar volviera a aparecer. Sistema, incluso si quieres que trabaje, primero tengo que comer, ¿no? Si no como bien ni duermo bien. ¿Cómo voy a tener cachorros? No, me declaro en huelga. El sistema se apresuró a calmarla, anfitriona, las dificultades actuales son solo temporales. Muy pronto podrás llevar una buena vida. No me vendas ilusiones, lo que quiero es el presente. Cámbiame esta cama de inmediato, y además tengo hambre. Quiero langosta, salmón, y además hot pot y barbacoa. Mientras hablaba, una profunda tristeza la invadió, estas cosas eran, claramente, lo más sencillo y cotidiano de su vida anterior. Resulta que estas cosas se han convertido en un lujo, anfitriona, debes mantener la calma. No es que no quiera complacerte. Es que el sistema tiene reglas procedimentales que no puedo infringir, eres una felina. El embarazo y el parto solo duran 1 o 2 meses, ten paciencia, pasará pronto. Al ver que no había esperanza, 1111 tuvo que resignarse, pero su estómago comenzó a rugir. Sintiéndose realmente incómoda, recorrió toda la habitación hasta encontrar unas tiras de carne y trató de morder una. Casi se rompe los dientes, no sabía si reír o llorar, esta vida no es digna de un ser humano. Mientras lloraba, 1111 percibió un olor agrio y rancio en su propio cuerpo, y al mirar con atención. Casi vomita la cena de su vida pasada. ¿Cuánto tiempo llevaba sin bañarse? 1111 decidió salir a buscar agua para asearse. De paso, buscaría algo de comer. Siguiendo los recuerdos de la dueña original, 1111 llegó al arroyo detrás de la montaña de la tribu. El agua era tan cristalina que se podía ver el fondo, donde abundaban los peces y camarones nadando de un lado a otro. Al pensar en poder comer sashimi, a 1111 casi se le caían las lágrimas por la comisura de los labios, así que simplemente buscó un lugar escondido. Decidió quitarse la ropa que le estorbaba y se sumergió en el agua, aunque ya había llegado el otoño. El agua estaba algo fría, 1111 no pudo evitar estremecerse, después de lavarse rápidamente. Comenzó a intentar atrapar peces en el agua, pensó que sería algo fácil, pero le costó mucho tiempo. Se esforzó tanto que no logró atrapar ni uno solo, y cuando menos lo esperaba, sus pies resbalaron y 1111 cayó al agua con un chapuzón. ¿Quién está ahí? Una voz masculina resonó, 1111 abrió la boca para hablar. Pero terminó tragando un poco de agua, luchó por levantarse, pero por el pánico volvió a caer. Entonces, un brazo fuerte la sacó del agua, lo primero que vio fue medio rostro espeluznante. Desde el rabillo del ojo hasta la comisura de los labios, una cicatriz lo había arruinado por completo, viéndose sumamente aterrador, mientras que la otra mitad de su cara era de una belleza extrema. Ambos lados del rostro formaban un contraste marcado, lo que hizo que 1111 pensara interiormente, qué lástima, tras rescatarla. Él desvió la mirada rápidamente, un tono carmesí se extendió desde sus mejillas hasta las orejas. Fue entonces cuando Sixi se dio cuenta de que seguía desnuda y se puso en cuclillas apresuradamente. Gracias, estoy bien, dijo el hombre de espaldas a Sixi. Respondió suavemente y salió a la orilla. La temporada de lluvias estaba por llegar y las hembras no debían entrar al agua sin precaución. Resfriarse podría ser muy peligroso. Tras decir esto, se marchó sin mirar atrás. Sixi se estremeció de frío. Se quitó rápidamente el agua del cuerpo con las manos y se puso la ropa a toda prisa. Al levantar la vista, aquel macho ya se había alejado, y gracias a los recuerdos de la dueña original, ya sabía quién era. Se llamaba Xinyan,
quien originalmente fue el guerrero más fuerte del clan de los gatos, pero hace 5 años, durante una caza, se encontró con una bestia feroz imbatible. Tras resultar herido, no solo quedó desfigurado, sino que también perdió su don. Poco a poco, pasó de ser un macho fuerte por el que todas las hembras suspiraban, a ser alguien a quien nadie prestaba atención. En ese momento, la voz del sistema Peanut resonó en su mente: anfitriona. El talento de ese hombre bestia es excelente, si tienes descendencia con él, podrías obtener una recompensa considerable. Sixi frunció el ceño. Aunque lamentaba que un rostro tan bello hubiera quedado arruinado, un macho sin talento en este mundo animal difícilmente podría protegerla. Peanut notó su preocupación. No se preocupe, anfitriona. Conmigo aquí, basta con que des a luz a una cría y uses la recompensa para obtener medicamentos. Y así podrás restaurarlo a su estado normal. Los ojos de Sixi se iluminaron. ¿Es tan increíble? Hay algo que no pueda hacer, dijo Peanut con arrogancia, siempre que la anfitriona tenga suficientes puntos. Incluso podrías viajar libremente entre mundos paralelos. Al oír esto, Sixi se entusiasmó. Si realmente era tan increíble, entonces las dificultades actuales eran solo temporales. ¿Acaso su vida de comodidad aún tenía esperanza? A continuación, tras sus incansables esfuerzos, Sixi finalmente atrapó 2 peces grandes, pero en el clan todos comían la presa cruda y no tenían fuego. No le quedó más remedio que comer sashimi, aunque el pescado asado hubiera estado bien. Afortunadamente, en esta época el agua no estaba contaminada. Hasta los peces y camarones eran dulces y deliciosos, sin necesidad de especias, tan sabrosos que no podía parar de comer. Tras quedar satisfecha, Sixi se preparó para pasear por el clan, pero a medio camino fue interceptada por el jefe, quien cambió su actitud habitual. Con una sonrisa amable, dijo: Sixi, pronto serás una adulta. Te he asignado 2 machos para que cuiden de ti, así no tendrás miedo de pasar hambre este invierno. Aunque estaba vinculada al sistema de procreación y ya era una máquina de reproducción, al menos podía elegir con qué macho tener descendencia, así que rechazó rotundamente la buena intención del jefe. El jefe contuvo su ira a la fuerza. Sixi, piénsalo bien, la temporada de lluvias está por llegar. Una hembra tan frágil como tú, sin la protección de un macho, difícilmente sobrevivirá a la temporada de nieves. No se preocupe, jefe. Lo he pensado muy bien, y solo necesito un guardián. Creo que Xinyan está bien. Si él está dispuesto, quiero formar pareja con él. Ya que el jefe insistía en que aceptara a un macho. ¿Y por qué no buscar a alguien que yo misma quiera? El jefe quería seguir insistiendo, pero Sixi ya no tenía ganas de seguir malgastando saliva con él. Si realmente no es posible, no importa, puedo irme a otras tribus. Una sola frase bastó para obligar al jefe a ceder. Hay que saber que las crías nacidas de una hembra sagrada tienen una gran probabilidad de superar el talento de sus padres, aunque sus 2 hijos eran un desastre. Si lograba que Sixi tuviera más descendencia, en unas décadas su tribu ascendería sin duda a una de tamaño mediano. Finalmente tomó una decisión: planeaba mantener a Sixi bajo control y mandó llamar a Xinyan. Con una expresión de marcada confusión en su rostro extremadamente contrastado, dijo: Xinyan, te llamé porque la hembra sagrada Sixi quiere que seas su compañero bestia. ¿Estás dispuesto a ser su compañero? Al decir esto, hizo una pausa deliberada para tantear el terreno. Si no quieres, no te obligaré. Después de todo, has hecho grandes contribuciones a la tribu. El jefe aún albergaba una última esperanza, ya que Xinyan había sido el mejor guerrero de la tribu. Y era un hombre bestia orgulloso. No podría aceptar que hubiera otros machos fuertes al lado de Sixi. Si Xinyan se negaba, podría dejar a Fenyu y Fengsan al lado de Sixi para que tuvieran 2 camadas primero. Y ya pensaría en qué hacer con el resto después. Sin esperar a que Xinyan hablara, Sixi se acercó a él y le susurró: Si te digo que tengo una manera de restaurarte por completo, no solo tu rostro sino también tu talento, con la condición de que seas mi compañero bestia, ¿estarías dispuesto? La expresión de Xinyan se tensó. No puedo soportar convertirme en un desperdicio. Aunque el jefe no podía escuchar lo que Sixi le decía, sintió que aquello iba en contra de sus planes e interrumpió la conversación de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Acepto ser el compañero bestia de Sixi. Sixi curvó sus ojos al sonreír, volviéndose hacia el jefe, dijo: Jefe. Xinyan dice que acepta, y a mí también me gusta mucho, así que por favor, celebre nuestra ceremonia de unión. El jefe aún no se daba por vencido. Xinyan, incluso si te unes a Sixi, no podrías ser su primer compañero bestia. ¿De verdad estás dispuesto a ser solo un compañero más a su lado? Sí, estoy dispuesto. Él volvió la cabeza y, por primera vez, observó a Sixi con atención. En estos días, ya se había enterado por otros hombres bestia de que Sixi no era una hembra inútil, sino todo lo contrario, una hembra sagrada, algo difícil de ver incluso en las tribus superiores.
Ella no era tan robusta como la mayoría de las hembras, sino más bien delicada y pálida, lo que la hacía parecer difícil de mantener. Sin embargo, era su única oportunidad. Ansiaba el poder. Ansiaba poder volver a atravesar las montañas profundas con libertad, como antes. El jefe, conteniendo su rabia, lanzó una mirada a sus dos hijos mediocres y dijo: «Bien, dejemos el asunto así por ahora. Ustedes dos, regresen conmigo. Él debe pensarlo bien y encontrar la manera de que 11-11 les dé crías a ambos hermanos. Vámonos, nosotros también a casa». 11-11 tiró del brazo de Xinyan. Xinyan no estaba acostumbrado al contacto de una hembra y se tensó visiblemente, pero aún así la siguió hacia la cueva. Xinyan no entendía: «Ellos son mejores que yo en todo, ¿por qué yo?». 11-11 sonrió: «Porque cuando te recuperes serás el más fuerte y el más apuesto, ¿por qué no habrías de ser tú? No sé si lo que dices es verdad o mentira, pero estoy dispuesto a apostar». Xinyan no ocultó sus verdaderos sentimientos. Su objetivo al formar pareja con ella era recuperar su fuerza, no otra cosa, y por supuesto, 11-11 tampoco lo hacía por amor. Después de todo, solo se habían visto 2 veces, y la razón por la que eligió a Xinyan fue porque sintió que la mirada de ese hombre bestia era sincera. Las crías que nazcan podrán canjearse por más recompensas y puntos de vida. Xinyan era muy rápido. Fue y vino 3 veces hasta terminar de mudar todas sus pertenencias. 11-11 lo observó mientras retiraba una piel de animal. «Toma estos bloques de sal». 11-11 exclamó de alegría: eran bloques de sal. Dios sabe que su boca estaba tan insípida que casi no podía soportarlo. Si pudiera encontrar pedernal para encender fuego y montar un par de ollas en pleno invierno. ¡Qué felicidad sería comer carne caliente! 11-11 no esperaba que él fuera tan generoso. Tener estas cosas demostraba que en el pasado tuvo una vida acomodada, pero ahora estaba tan flaco como un tallo de bambú. Su vida actual debía ser muy dura, y aún así le dio todos los bloques de sal. «Cuando obtenga las recompensas del sistema, lo compensaré bien». Xinyan, al verla feliz, recordó de pronto lo que vio aquel día en el río. La pequeña hembra era demasiado blanca y su cuerpo demasiado delicado, así que decidió en secreto cazar más presas. Tenía que alimentarla para que ganara peso. Ambos comieron algo sencillo y Xinyan salió a buscar agua para que 11-11 pudiera asearse. Se preparaban para subir la montaña, pero 11-11 esperó un buen rato sin ver que él regresara. Así que se levantó y caminó hacia la entrada para mirar. Al asomarse, vaya sorpresa. Era Uya causando problemas otra vez. Ella bloqueaba el camino de Xinyan, mirándolo con incredulidad. «¿Por qué aceptaste emparejarte con ella? ¿Solo porque es una hembra sagrada?». Xinyan, a quien ella más quiso. No quiso ser su primer marido bestia. Luego, cuando él resultó herido, perdió sus dones y quedó desfigurado. Aún así rechazó ser su marido. Pero ahora, aceptó a 11-11 tan fácilmente. La superioridad que mantuvo frente a 11-11 durante más de una década había sido destrozada en pocos días. Uya estaba furiosa. Xinyan mostró su impaciencia, y sin esperar a que ella dijera nada, escuchó la voz dulce y suave de su esposa: «Uya, ¿qué haces merodeando alrededor de mi compañero bestia? ¿Acaso no tienes tu propio compañero?». Al escuchar la voz, Uya se dio la vuelta, enfrentando el agravio de Xinyan. En un instante, su rostro se transformó en pura furia y estalló contra ella: «Maldita Sixi, ¿qué truco usaste para que Xinyan aceptara ser tu compañero? Él no te quiere, no tienes vergüenza. ¿Quién dice que no me quiere? Si no me quiere a mí, ¿acaso te quiere a ti? Entonces, ¿por qué no aceptó ser tu compañero?». Uya se quedó sin palabras por la rabia. Después de un largo rato, encontró un punto de ataque: «Lo escuché anoche, no hubo ningún movimiento en su cueva». «Si ni siquiera te toca, ¿cómo es posible que le gustes?». Sixi ya se había acercado a Xinyan. Se apoyó deliberadamente en su hombro, acariciando su vientre con la mano. «¿Quién dice? Si estoy esperando a sus cachorros». «No te preocupes, cuando dé a luz a esta camada, la próxima será para él». Uya vio que Xinyan no apartaba a Sixi, y la rabia hizo que sus facciones se deformaran. «Xinyan, no te gusta ella, ¿verdad? Te están obligando». Xinyan no quería prestar atención a Uya. Al girar la cabeza y ver a Sixi mirándolo, se sintió inexplicablemente cohibido, y de forma instintiva, la rodeó con su brazo por los hombros. «Ella es mi hembra y me gusta mucho». Al verlo, Uya colapsó por completo. No pudo evitar gritar y mirar a Sixi con odio. Sixi se sintió muy satisfecha con el resultado. Ignoró por completo a Uya, que estaba tan furiosa que parecía a punto de estallar, y se aclaró la garganta. «Xinyan, vamos a la montaña, quiero buscar algunas cosas». Ante la voz dulce y delicada de la pequeña hembra, Xinyan sintió por primera vez que la voz de una hembra era tan hermosa. El lado de su cuerpo contra el que ella se apoyaba comenzó a entumecerse. Emitió un suave sonido de afirmación, dejó el cubo sin darse cuenta, y subió a la montaña con ella. Cuando el calor en su cuerpo finalmente disminuyó,
Se dio cuenta de que ya habían caminado mucho hacia el interior de la montaña. Sixi miraba todo con curiosidad de un lado a otro, cuando de repente Xinyan la tomó del brazo. No podemos avanzar más. En lo profundo de la montaña hay bestias salvajes. Sixi se detuvo al escuchar el consejo, pero sus ojos, al mirar hacia la montaña, estaban llenos de anhelo. Ella también deseaba poseer un gran poder para poder entrar y salir libremente de las 10.000 montañas. Al notar la decepción en su rostro, Xinyan añadió, dime qué es lo que quieres y yo iré a buscarlo por ti a la montaña. ¿Has visto alguna vez piedras que puedan arder? Sixi giró la cabeza para preguntarle, pero el rostro de él cambió drásticamente. Eso incendiaría todo el bosque, ¿para qué quieres algo así? Aunque él nunca lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, los orcos han transmitido de generación en generación que es algo muy peligroso. Ciertamente estoy en peligro. Pero si aprendes a usarlo, deja de ser peligroso, y resulta que yo sé cómo hacerlo. Él no quiere vivir una vida comiendo carne cruda y sangre, quiere comer comida cocinada. Toda su irritación se refleja en su rostro. Xinyan siente una inexplicable suavidad. ¿De verdad sabes usar el pedernal? Sixi asiente. Lo necesito mucho ahora mismo, no estoy acostumbrada a la carne cruda, quiero comer comida bien cocida. Tras pasar estos días con ella, Xinyan también se ha dado cuenta de que Sixi es algo exigente con la comida, aunque desde hace años, por boca de algunos machos mayores. Había oído que Sixi necesitaba ser mimada, pero nunca había visto a alguien tan delicada como ella, que ni siquiera come la carne más tierna. Al ver la vacilación en su rostro, Sixi no puede evitar abrazar su brazo y coquetear. Xinyan, tienes forma de conseguir pedernal, ¿verdad? Xinyan descubre que no puede resistirse a ella así, y tras dudar un momento, responde, muy pocos orcos usan este tipo de cosas. Supongo que no se encuentran en las tribus cercanas, solo queda esperar a que lleguen los mercaderes nómadas y preguntarles si tienen. Sixi pregunta emocionada, ¿y cuándo vendrán esos mercaderes? ¿Puedo ir a buscarlos? No puedes, el bosque fuera de la tribu es muy peligroso, los machos siempre deben ir en grupo. Solo así pueden garantizar a duras penas su seguridad. Sixi se siente extremadamente decepcionada. ¿Por qué es tan difícil conseguir una comida cocinada? Sus emociones reprimidas estallan. Wasen, sal de ahí ahora mismo, no voy a seguir haciendo este trabajo. Me estoy muriendo de hambre, que voy a estar criando hijos ni que nada. Wasen se apresura a calmarla. Anfitriona, no se enoje, soy el sistema de procreación, solo habrá recompensas después de tener hijos. Pero puedo hacer una excepción y darte una información. Un grupo de mercaderes nómadas está a punto de llegar aquí, ellos tienen pedernal. La frustración de Sixi se detiene de golpe. Está bien, tendré que aguantar un poco más. Xinyan, que la veía llena de ira. Estaba preocupado por si sus palabras la habían molestado, pero quién diría que poco después ella volvió a sonreír. Incluso lo tomaba de la mano y lo mecía. De repente me siento un poco mal, volvamos. Xinyan asiente y dobla las rodillas frente a ella, con la intención de cargarla en su espalda para regresar. En ese momento, escuchan un rugido feroz, el rostro de Xinyan cambia drásticamente, toma a Sixi en brazos y corre rápidamente montaña abajo. Sixi mira hacia atrás y ve a un oso negro de medio metro de altura persiguiéndolos incansablemente. Es la primera vez en su vida que se enfrenta cara a cara a una bestia salvaje. Su corazón late con fuerza, pero sin sus habilidades, la velocidad de Xinyan es claramente inferior a la de otros machos. Con su cuerpo herido y cargando a Sixi, el oso negro los alcanza rápidamente. Sixi está desesperada. Viendo impotentes como el pequeño oso negro se acercaba cada vez más a ellos, lanzó un zarpazo feroz hacia la espalda de Xinyan, quien, como si tuviera ojos en la nuca, se esquivó rápidamente hacia un lado. Evitando el ataque del oso negro, luego lo dejó en el suelo rápidamente y le instó con urgencia, «¡Corre! Lo atraeré hacia mí, este oso parece no ser adulto aún». Lo que significa que la madre oso probablemente esté cerca también. Encontrarlos era solo cuestión de tiempo. Xinyan no tenía tiempo para decir más y, atrayendo al pequeño oso, corrió hacia el lado opuesto. Sixi ni siquiera tuvo tiempo de hablar con él y sin otra opción, pidió ayuda a Cacahuete, anfitrión. A 200 metros hacia abajo hay un equipo de caza, puedes buscarlos para que ayuden. Al escuchar las palabras de Cacahuete, Sixi echó a correr. Xinyan la vio alejarse desde lejos y soltó un suspiro de alivio. Sacó el cuchillo de piedra que llevaba en la pierna y comenzó a enfrentarse al pequeño oso negro. Sixi apretó los dientes, corriendo contra el tiempo. En el instante en que Xinyan le cedió sin dudar su oportunidad de sobrevivir, ella también se juró que no dejaría que nada le pasara a Xinyan. Apretó los dientes, con una expresión que, por el esfuerzo de correr, se veía casi feroz. Finalmente, vio debajo a un equipo de caza de 7 u 8 machos. Por la urgencia, tropezó y cayó de medio lado. Sixi se sobresaltó, aterrorizada por si lastimaba al bebé.
Afortunadamente, el dolor esperado no ocurrió, un brazo robusto la agarró del suyo y la atrajo suavemente. Apenas recuperó el equilibrio, Zeus retiró la mano rápidamente. ¿Qué haces aquí? Sixi giró la cabeza y chocó su mirada con la de Zeus. Sin tiempo para explicaciones, señaló hacia atrás con tono apresurado, hay un oso negro, vayan rápido a salvar a Xinyan. Al oír esto, Zeus giró bruscamente la cabeza, y tras ordenar a un macho que se quedara con Sixi para protegerla, subió rápidamente a la montaña con los demás. Sixi estaba tan preocupada que no podía quedarse quieta y caminaba de un lado a otro. Su ansiedad dejó sorprendido al macho que se había quedado. Después de todo, las hembras en este continente podían tener muchos machos, y si uno moría, simplemente podía ser reemplazado por otro. Nunca había visto a ninguna hembra tan preocupada por un solo macho, así que no pudo evitar preguntar. ¿Estás muy preocupada por Xinyan? Sixi asintió sin pensarlo, él fue quien atrajo al oso negro para protegerme. Es mi pareja bestia y no quiero que le pase nada. La convivencia de estos días había sido muy agradable. Él siempre la ponía por delante en todo, haciendo que un hombre bestia que se creía desprovisto de sentimientos empezara a desarrollar afecto. Ella realmente empezaba a quererlo y no quería que estuviera en peligro. Después, debido a su extrema preocupación, no pudo pronunciar palabra y de vez en cuando se ponía de puntillas para mirar a lo lejos. Finalmente, la hierba en algún lugar de la montaña se movió. Y el macho a su lado la apartó de inmediato, adoptando una postura de alerta. La hierba, alta como una persona, fue apartada, revelando la figura de Zeus, seguida por varios hombres bestia que salieron de allí, y pronto, ella también vio a Xinyan. Él era transportado por dos machos, Sixi se apresuró a acercarse. Afortunadamente, aunque Xinyan estaba pálido, no le faltaban brazos ni piernas. ¿Habrá resultado herido en alguna parte? Sixi lo examinó rápidamente de pies a cabeza con detenimiento. Xinyan, al sentir sus manos, se sonrojó profundamente, no pasa nada, solo me golpearon un poco. Se me aflojaron las piernas. Sixi, angustiada, arrugó sus hermosas cejas, con los ojos al borde de las lágrimas. Xinyan, sin querer que ella se preocupara por él, le sonrió intentando parecer relajado. De verdad, estoy bien. Con una herida pequeña así, estaré bien tras 2 días de descanso. No, una lesión en los tendones o huesos requiere 100 días de reposo. Cuando volvamos, quédate acostado, debes recuperarte por completo antes de levantarte. Xinyan se sintió un poco impotente. Pero al ver las miradas de envidia de los machos alrededor, Xinyan se preocupó. Al ver que él guardaba silencio, Sixi pensó que el dolor de sus heridas era intenso y agradeció rápidamente a los machos cercanos. Gracias a todos por salvar a mi pareja. Y les pido el favor de llevarlo a casa. Si alguna vez tienen problemas. Tras decir esto, giró la cabeza. Y se encontró con la mirada de Zeus. Esta vez, sus ojos parecían contener algo más, ya no solo pura indagación o sospecha. Al notar que los otros hombres también la observaban con expresiones extrañas, Sixi se quedó confundida. Preguntó directamente, ¿por qué me miran así? Los machos, lejos de disimular sus miradas, lo hicieron de forma aún más descarada. Incluso, un macho audaz caminó hasta donde estaba Sixi. Se puso en cuclillas frente a ella y dijo, «Pequeña hembra Sixi, me gustas. Quiero ser tu pareja». Sixi se quedó atónita, pensando que los hombres bestia eran realmente directos. Mientras pensaba en cómo rechazarlos sin herir sus sentimientos, otros machos, con gran entusiasmo, se agolparon frente a ella. «Yo también te gusto, déjame ser tu pareja a mí también». La actitud de los machos dejó a Sixi desconcertada. ¿Es el aura de la santa hembra tan poderosa? Xinyan miró a su pequeña hembra con una expresión compleja. Ella es una santa hembra, no solo tiene un temperamento encantador, sino que se preocupa por su pareja. ¿Qué macho no desearía una hembra así? Un sentimiento de amargura surgió en su interior, no sabía exactamente qué era. Pero sabía que los machos frente a ellos eran excelentes. Incluso si lo habían rescatado, eso no podía disipar esa acidez. De repente, vio que la mirada de la pequeña hembra se posó en él, y una sonrisa floreció en su hermoso rostro. Xinyan sintió una intuición repentina, su corazón latía con fuerza. Entonces, escuchó a la pequeña hembra decir con voz suave las palabras que recordaría por el resto de su vida: «Gracias por salvar a Xinyan, pero no puedo aceptar sus propuestas. Es que por ahora no quiero otros compañeros, pero si necesitan ayuda en algo, haré todo lo posible por ayudarlos». El corazón endurecido de Xinyan parecía abrirse un poco. La voz dulce y suave fluía en él como una corriente cálida. Zeus estaba a un lado. La pequeña Sixi frente a él le daba una sensación muy extraña, tanto por su preocupación por Xinyan como por sus palabras. Todo era completamente diferente a la Sixi que solía aferrarse a él, excepto él. Los otros machos presentes sintieron una oleada de decepción. Una Sixi tan maravillosa no podía ser su pareja, su ternura y consideración pertenecían a otro macho.
E incluso el modo en que lo rechazaba era tan amable y encantador. Pero tal vez, si se esforzaban un poco más, podrían llegar a ser sus compañeros, así que, para lucirse ante la pequeña Sixi, se apresuraron a cargar a Xinyan, deseando que tuviera más pies o manos. Los machos estaban llenos de bullicio. Cargaron a Xinyan y caminaron al frente, dejando atrás solo a Sixi y Zeus, quien no pudo evitar girar la cabeza para mirar. Aunque el otro odiaba el origen, no se había negado a ayudar hace un momento. Ese hombre bestia no estaba nada mal. Al notar la mirada furtiva a su lado, Zeus giró la cabeza y chocó con su mirada. Sixi le dedicó inmediatamente una sonrisa radiante. Gracias por su esfuerzo, camino lento, no hace falta que se adapten a mi paso. Ve tú al frente. Zeus no dijo una palabra más, pero en el camino de bajada de la montaña. Se mantuvo caminando a su lado, ni muy cerca ni muy lejos. Pronto el grupo de hombres bestia bajó la montaña y ayudaron a llevar a Xinyan de regreso a su cueva. Sixi agradeció a todos los machos, y Zeus pasó por su lado hacia Xinyan. Recupérate pronto. Xinyan notó la mirada de Sixi, le sonrió con dulzura y luego le dijo a Zeus. Gracias, me esforzaré por recuperarme, la pequeña Sixi aún necesita que la cuide. Al escuchar esto, Zeus frunció el ceño ligeramente, sintiéndose inexplicablemente incómodo. Entonces, recupérate bien. Me voy. Zeus se fue sin volver a mirar a Sixi, marchándose directamente. Los otros machos seguían esforzándose por destacar, pero Sixi declinó amablemente sus ofertas, y ante su negativa sin vacilaciones. Los machos se sintieron sumamente decepcionados y se fueron mirando hacia atrás a cada paso. Finalmente, cuando todos se marcharon, Sixi entró en la cueva, llena de preocupación, se sentó al lado del herido Xinyan. Le preguntó con preocupación si le dolía donde fue golpeado y le sugirió llevarlo a la cueva del chamán para una revisión. Pero Xinyan respondió sonriendo que esa herida no era nada. En realidad, no quería que Sixi se preocupara. Sixi vio el rostro pálido de Xinyan y no le creyó, advirtiéndole que si se sentía mal, buscara al chamán pronto. Pero Xinyan insistió en que era una herida leve y que no necesitaba más medicina, así que Sixi dejó de insistir. Lo ayudó a acostarse y le dijo que iría a preparar algo de comer. Xinyan siempre había vivido solo y nunca había sentido un cuidado tan atento. Su corazón ya estaba desbordado de dulzura. 11-11 acababa de preparar los ingredientes, fuera de la cueva, antes de que Xinyan pudiera reaccionar. 11-11 ya había salido corriendo. Cuando llegó a la plaza, esta ya estaba llena de hombres bestia, y en el centro había entre 20 y 30 comerciantes itinerantes con atuendos peculiares. Llevaban el cabello recogido y adornado con plumas. Sus ropas eran mucho más refinadas que las de los hombres bestia del clan felino, y muchas hembras felinas a su alrededor les hacían demostraciones de afecto. Al ver esto, 11-11 suspiró una vez más. Ante la franqueza de los hombres y mujeres del mundo de las bestias, 11-11 comenzó a buscar piedras de fuego, revisando los puestos y descubriendo que la mayoría solo ofrecía comida. Había pocos artículos de uso diario, predominando las rocas minerales comunes y las raíces de plantas. Preguntó al vendedor si alguna de esas piedras servía para hacer fuego, y al recibir una respuesta negativa, se sintió muy decepcionada. En ese momento, alguien se acercó de repente. 11-11 no prestó atención y simplemente se apartó 2 pasos, pero para su sorpresa, el hombre habló de repente: hermosa hembra. ¿Qué estás buscando? Estaré encantado de ayudarte. Al oír la voz, 11-11 giró la cabeza. Vio un rostro bastante apuesto. Él sabía cómo arreglarse y llevaba un adorno en el cabello con una textura similar al jade. El lino fino que llevaba puesto tenía patrones, y lo que era aún más exagerado era que la bolsa de piel de bestia que colgaba de su cintura estaba incrustada con piedras preciosas. Ante la mayoría de los hombres bestia, que eran tan sencillos, él destacaba notablemente. Necesito una piedra que pueda producir fuego. ¿Tienes alguna? La curva de su boca parecía muy agresiva. ¿Una piedra para hacer fuego? ¿Para qué quieres eso? Solo tengo curiosidad, quería cambiar una para jugar. 11-11 inventó cualquier excusa, y el joven se rió suavemente, mirándola con ojos pequeños llenos de agresividad. Pequeña hembra, una piedra para hacer fuego no es un juguete. 11-11 usó un dedo para mantener la frente del hombre alejada mientras él se acercaba. Ah, sí, pues tú tampoco deberías acercarte tanto a mí. Apenas terminó de decir esto. Roger, el líder de los comerciantes, levantó la cabeza y soltó una carcajada. Justo en ese instante, el brazo de 11-11 fue sujetado con fuerza y una figura se interpuso frente a ella. Xinyan, ¿por qué viniste? 11-11 se puso tensa de inmediato y miró de reojo sus piernas. Fue entonces cuando notó que estaba de pie sobre un solo pie, mientras el otro apenas rozaba el suelo. Aún así, su frente estaba cubierta de sudor. Era evidente que la herida todavía le causaba mucho dolor. Xinyan, ¿cuánto tiempo sin vernos? Roger miró a Xinyan con sorpresa. Luego, su mirada pasó por encima de él y se posó en 11-11, ¿esta es tu hembra?
Xinyan tomó la mano de 1111. Bloqueándolo completamente detrás de sí, miró directamente a los ojos de Roger. Eso no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Tu hembra me interesa mucho. Él dio un paso hacia un lado para encontrarse con la mirada de 1111 y le dijo con una sonrisa. Pequeña hembra, ¿me gustas? ¿Estarías dispuesta a ser mi pareja? El rostro de Xinyan se ensombreció. No quiero. La negativa de 1111 resonó casi al mismo tiempo que Roger terminaba de hablar. Xinyan se giró para mirarla. Sin embargo, él apretó el brazo de Xinye, como no iba a notar que ese sujeto y Xinye no se llevaban bien. Xinye es tan bueno. Quien no se lleve bien con él debe ser una mala persona, así que, naturalmente, debía proteger a su compañero. La expresión de Xinye se suavizó. 1111, vuelve primero, conseguiré lo que quieres para ti. 1111 miró al macho. Sin estar muy convencida, ambos parecían llevarse mal. ¿Accedería el otro a darle la piedra de fuego? Pero al ver la preocupación en los ojos de Xinye, 1111 decidió confiar en él. Está bien. Entonces me iré primero. En cuanto 1111 se fue, Roger se acarició la barbilla y dijo. Xinye, no imaginé que terminarías teniendo una dueña. Eso no es asunto tuyo. Roger se rió con desdén. ¿Lo escondes tanto? ¿Acaso no planeas dejar que tenga otros compañeros? Xinye frunció el ceño. Si hay algún macho que le guste, no lo impediré, pero ni sueñes con que seas tú. Roger soltó una carcajada. Dio un par de pasos a su alrededor y dijo, tú, que sufriste heridas graves y perdiste tu talento, ¿conseguiste a esa pequeña y hermosa hembra? Si no te despreció, ¿será acaso porque su fertilidad es muy baja? Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. El rostro de Xinye no mostraba ni enojo ni complejo de inferioridad, pero tampoco quería seguir charlando. Él quería la piedra de fuego. Puedo cambiártela por la piel de un león dorado. Roger arqueó las cejas, mirándolo con mucha sorpresa. ¿Qué tal es ella? La expresión de Xinye se ensombreció. Roger. Será mejor que te quites esa idea de la cabeza. Si te atreves a lastimarla, no te lo perdonaré. Roger se rió con arrogancia. Ahora solo eres un desperdicio. ¿Cómo piensas hacerme pagar? Eso es asunto mío. Si intentas meterte con ella, encontraré la forma de hacer que pagues el precio. El tono de Xinye era tranquilo, pero nadie dudaba de la veracidad de sus palabras. Roger lo miró con un brillo oscuro en los ojos, soltó una pequeña risa y sacó 2 piedras de entre sus ropas. Aquí tienes las piedras de fuego, considéralo un regalo para la pequeña hembra. Xinye las tomó directamente. Pero mantuvo una actitud distante. No hace falta, te traeré la piel de león dorado que quieres de inmediato. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Roger lo miró con crueldad mientras se alejaba cojeando. Y le resultó bastante curioso. La enemistad entre ambos venía de largo. Xinye, que antaño era arrogante y soberbio, se convirtió en un desperdicio y él se había burlado de su desgracia durante mucho tiempo. Por supuesto, sabía que ninguna hembra querría estar con él, no esperaba que, tras medio año sin verse, ya tuviera pareja. Parece que todavía está muy nervioso por la pequeña hembra, qué interesante. Después de que Sixi regresó a casa, al descubrir que los peces y camarones en la tinaja estaban casi terminados, tomó la cesta de bambú que Xinyan le había tejido para ir a pescar más. Al llegar a la entrada de la cueva, vio a Xinyan acercarse lentamente con dificultad. Se apresuró a dejar la cesta para sostenerlo, regañándolo levemente por haber salido a pesar de estar herido. Al escuchar sus reproches, Xinyan no solo no se enojó, sino que sonrió y sacó 2 piedras de fuego de su pecho para dárselas. Sixi estaba muy feliz, pero luego recordó que Xinyan y Roger no tenían una buena relación. Y sospechó que habría tenido que dar a cambio de las piedras. Xinyan se quedó paralizado y luego dijo con una sonrisa. Solo fue una piel de bestia. Sixi no le creyó, sabiendo la relación que tenían, una sola piel no bastaría para conseguir piedras de fuego. Dime la verdad, o de lo contrario no aceptaré estas piedras. Hizo el gesto de devolvérselas a las manos. La sonrisa en el rostro de Xinyan desapareció poco a poco, mostrándose incluso un poco nervioso, temiendo que ella se enfadara. No pudo ocultarlo, fue algo que obtuve por suerte cuando mi talento aún no había sido destruido. La bestia dorada es muy difícil de encontrar, y matarla es aún más difícil. En ese momento, me encontré con una que estaba herida. Sixi lo escuchó, reflexionó un momento y aún así puso las piedras en su mano. Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de Xinyan. Sixi le sonrió. Esa piel de bestia dorada debe ser muy importante para ti, ¿verdad? No puedo aceptar algo tan valioso a cambio. Cuando tenga tiempo, le preguntaré si acepta otra cosa. Xinyan negó con la cabeza de inmediato, las cosas son objetos inanimados. Como fue la primera que cacé, solo quería guardarla como recuerdo, pero ahora ya no es importante. Sixi sostuvo su mirada y pareció entender el significado detrás de sus palabras. De repente, su rostro se iluminó con una sonrisa. Está bien, me quedaré con las piedras.
Cuando recuperes tu talento, esperaré a que caces muchas más pieles de bestia dorada. Al ver que ella las aceptaba, Xinyan se sintió incluso más feliz que cuando obtuvo la piel de la bestia dorada. Después, Sixi emocionada quiso usar las 2 piedras para encender hierba seca, con la intención de cocinar comida para Xinyan esa noche. Golpeó las piedras contra la hierba seca, y tras una decena de chispas, logró encender la hierba. Xinyan la seguía de cerca, observando cómo el fuego crecía. Con una expresión de tensión involuntaria, tanto las bestias como los hombres bestia sentían un miedo innato hacia el fuego. Si no fuera porque la pequeña hembra quería las piedras, él no habría querido acercarse a esa cosa. Sixi se giró emocionada hacia Xinyan gritando, «Xinyan, Xinyan, ¿viste eso?». Realmente se encendió. Sus ojos se curvaron al sonreír, contagiando de alegría a cualquiera que la viera. Los ojos de Xinye se relajaron gradualmente y se llenaron de una sonrisa. «Mientras tú estés feliz, es suficiente». En ese momento, Fenshan y Fenyu, los hijos del jefe de la tribu, se acercaron para informar a Sixi que, por la noche, para recibir a los comerciantes ambulantes, el jefe pidió a todos que fueran a la plaza a repartir carne de ciervo, la cual no solo es tierna, sino que también ayuda a mantener el cuerpo caliente. Es una comida que muchas hembras prefieren, ya que ayuda a evitar enfermedades durante el invierno, y generalmente se distribuye primero a aquellas hembras con alta capacidad reproductiva, pero Sixi lo rechazó. Ir a la plaza significaba encontrarse con ese macho llamado Roger. Xinye no podía ir y tampoco tenía ganas de mezclarse en ese alboroto. Su intuición le decía que Roger no era una buena persona, por lo que era mejor mantenerse alejado. Fenshan y Fenyu también habían escuchado sobre el conflicto con Roger y aseguraron que si Sixi iba con ellos, no pasaría nada malo, pero Xinye tampoco confiaba en esos 2 sujetos. Él sabía muy bien qué intenciones tenía el jefe. «No hace falta, yo soy su compañero, puedo cuidar de ella. Vayan adelantándose, Sixi y yo iremos en un momento». Sin más remedio, ambos tuvieron que marcharse primero. Cuando se fueron, Sixi lo miró con reproche. «¿Por qué aceptaste ir si estás herido?». «No me voy a morir por comer un poco menos de carne de ciervo». Aunque ella lo regañaba, Xinye mantenía una sonrisa en el rostro. «No hay suficientes pieles en casa y me preocupa que pases frío en invierno. Comer la carne de ciervo te hará sentir mejor». Al ver que él insistía, Sixi finalmente sacó la piel de león dorado y, ayudándolo, se dirigieron a la plaza a saltos. Caminaron con pausas, tardando casi 20 minutos en llegar. Lo que Sixi no sabía era que, en cuanto entraron, fueron vistos por el jefe, quien se giró hacia una hembra mayor y le preguntó, «¿Está todo listo?». La hembra asintió levemente. «Puede estar tranquilo». Mientras ambos se sentaban, también se acercaron al lado de Roger, alrededor de la tribu de los gatos. Había muchas hembras jóvenes, y la mirada en sus ojos le resultaba muy familiar. Tras 10 años siendo comerciante ambulante y visitando decenas de tribus, estaba acostumbrado al trato apasionado de las hembras. Solo la pequeña hembra al lado de Xinye, desde que llegó, ni siquiera había mirado a los hombres extranjeros. Solo se dedicaba a hablar con Xinye. Sus ojos se posaron en el rostro de Xinye, esa mitad de cara arruinada. Era más fea que la de una bestia salvaje. ¿Acaso a esa hembra realmente no le importaba? Incluso le sonreía todo el tiempo. Él rodeó a las hembras entusiastas y caminó paso a paso hacia un rincón apartado. Sixi se estaba quejando con Xinyan. «¿Cuándo traerán la carne que está en aquel rincón?». De repente, una figura alta se interpuso frente a los dos. Sixi, al ver bloqueada la luz del fuego, levantó la cabeza. Y sus ojos se encontraron con la mirada baja de Roger. «¿Por qué no vas a sentarte adelante?», le dijo Roger a Sixi, ignorando a Xinyan y curvando los labios en una sonrisa. Sixi no tenía una buena impresión de Roger. Se giró, tomó la piel de león dorado que estaba a su lado y se la tendió. «Llegas en el momento justo. Toma la piel de león dorado». Roger lanzó una mirada a la piel, pero no extendió la mano. «Esa piedra de fuego la conseguí por casualidad. Quédatela si te gusta. No hace falta la piel de león, tómalo como un regalo de mi parte». Tomó la piel de manos de Sixi y la puso directamente bajo su brazo. «La piedra de fuego la intercambié contigo, no necesito que me la regales». Roger, al ver su gesto lleno de posesividad, soltó una carcajada. «Pequeña hembra, más adelante tendrás otros compañeros bestias. ¿Acaso piensas impedírselo a todos?». La mano de Xinyan se tensó visiblemente, y ese impulso momentáneo en su interior le hizo querer tomar una decisión por la pequeña hembra, aunque sabía que no era correcto. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, Sixi ya se había acercado cariñosamente para tomarlo del brazo. «Por supuesto que puedes impedirlo, eres mi primer compañero. Y si a ti no te gusta alguien, tampoco querré que sea mi compañero». Esta vez fue la sonrisa de Roger la que se congeló, y la melancolía entre las cejas de Xinyan se disipó al instante.
Inconscientemente, él giró la cabeza y se encontró con los ojos sonrientes de Sixi. Ninguno de los dos habló. Simplemente se quedaron mirando el uno al otro, ignorando a todos los demás. Pequeña hembra, tu fertilidad no es alta, ¿verdad? De lo contrario, ¿qué otra hembra querría a un macho como Xinyan, que tiene la cara desfigurada? ¿Y ha perdido su talento? No juzgues mis sentimientos con tus propias ideas. Me gusta mi Xinyan, me gusta tal como es. Sixi lo miró con desprecio. ¿Qué se creía? ¿Que era muy impresionante o muy atractivo por hablar mal de su compañero en su propia cara? ¿Acaso por llevar unas plumas en la cabeza? ¿Creía que era un pavo real? Su aspecto era tan mediocre. Se inclinó ligeramente hacia adelante para reducir la distancia con Sixi. No tengas prisa, pequeña hembra, todavía estaré unos días en vuestra tribu de gatos. Podemos ir conociéndonos poco a poco. Quizás termines gustando de mí. Sixi, sin dudarlo, le lanzó un jarro de agua fría. No me gustan los de tu tipo. ¿Acaso pensaba que ella no sabía que hacía eso solo para molestar a Xinyan? No estaba dispuesta a seguirle el juego. Un destello de oscuridad cruzó los ojos de Roger, que luego se transformó de nuevo en una sonrisa. Tras mirar profundamente a ambos, se dio la vuelta y se alejó. Cuando se hubo alejado, Xinyan volvió la cabeza. Quizás lo hizo para llevarme la contraria. Debes tener cuidado estos días. Está bien, cuando regrese hoy, me quedaré en casa y no saldré. Aprovecharé que por fin conseguí la piedra de fuego para estudiar cómo usarla y recompensar a mi propio estómago. A continuación, el jefe del grupo comenzó a hablar para dar la bienvenida a Roger, y luego hizo que cortaran al ciervo unicornio para repartirlo entre los presentes. Al ver la carne de ciervo unicornio entregada, que aún goteaba sangre, 11-11, perdió el apetito al instante, así que propuso volver para cocinar carne asada. Al pensar en la fragante carne a la parrilla, 11-11 tragó saliva un par de veces. Xinyan soltó una carcajada ante su actitud glotona. Está bien. Vámonos ya. Justo cuando ambos estaban a punto de levantarse, una hembra mayor de la tribu se acercó. Llamó a 11-11 para que fuera a la cueva del chamán a verlo, diciendo que el chamán había conseguido una piedra de medición y quería volver a evaluar su fertilidad. 11-11 no quería ir, pero ante la insistencia de la otra, se preparó para partir y le pidió a Xinyan que la esperara allí. Y se fue siguiendo a la hembra mayor. Después de caminar 1 o 2 minutos, el ruido detrás de ellos comenzó a desvanecerse lentamente. Y se adentraron en un sendero. Apenas entró, los pasos de 11-11 se detuvieron. Miró hacia la entrada de la cueva, que estaba oscura como una boca de lobo. Y de repente sintió un escalofrío. No estaba bien, ¿por qué este patrón le resultaba tan familiar? Parecía que así es como siempre ocurre en los dramas de televisión. ¿Acaso habría alguna estratagema o complot esperándola? La hembra mayor, al ver que no la seguía, no pudo evitar apresurarla. ¿Por qué has dejado de caminar? 11-11 soltó una risa forzada. De repente siento mucha hambre, creo que volveré a comerme la carne de ciervo unicornio. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la plaza. Pero fue agarrada por la hembra mayor, quien la arrastró hacia el sendero. No. Ven conmigo ahora, no tengo ganas de volver a llamarte. 11-11, al ser arrastrada un par de pasos, se enfureció y trató de soltarse del agarre de la otra con fuerza. Pero la hembra mayor claramente había previsto que haría eso. Y la sujetaba con tanta fuerza que era imposible soltarse. Si hace un momento solo sentía un escalofrío y sospechaba, ahora estaba 100% segura. Confirmando que los dramas de televisión no mentían, realmente había alguien queriendo hacerle daño. Y puesto que querían hacerle daño, no la culparían por ser descortés. Sin decir palabra, levantó el pie y le dio una patada en el estómago a la otra. La hembra mayor gimió de dolor. Soltó la mano instintivamente para cubrirse el vientre y 11-11, libre, se dio la vuelta para correr. Sin embargo, apenas dio 2 pasos, chocó contra un muro de carne, lo que le provocó un fuerte dolor. Zeus apartó a la hembra que había chocado contra su pecho, miró hacia abajo y descubrió que era 11-11. 11-11 tampoco esperaba encontrarse con Zeus allí. Sus ojos estallaron de alegría y sujetó con fuerza el brazo de Zeus. Zeus, esta hembra tiene malas intenciones, quería engañarme para que entrara allí. La hembra mayor entró en pánico. Al no esperar que hubiera otro guerrero merodeando por fuera a esas horas, Zeus escuchó esto y dirigió su mirada hacia la hembra mayor a un lado. ¿A dónde pretendías llevarla? Gracias a la presencia de Zeus, 11-11 sintió que recuperaba la confianza sin saber por qué. Y ya no tenía tanta prisa por irse. También miró hacia atrás, a la hembra mayor, quien lucía un rostro lleno de pánico ante la pregunta de Zeus. Sus ojos se movían sin parar. Yo no fui, fue Uio. Quería verlo, por eso le pedí que viniera. 11-11 soltó un bufido. Mientes, si Uio quería verme, podía hacerlo mañana. Dije que quería volver, ¿por qué me obligaste a ir? La hembra de mayor edad no podía procesar lo que pasaba. Intentó decir algo durante un buen rato,
pero no pudo explicarse, así que se dio la vuelta y echó a correr. 11-11, que estaba alerta. Al ver que escapaba, salió tras ella. Tras alcanzarla, la sujetó por la falda de piel de bestia. ¿A dónde vas? Aún no he terminado de hablar. Ahora que Zeus está aquí, la situación ha cambiado. Él tiene la ventaja, así que, por supuesto, debe aclarar qué es lo que pasa para evitar peligros en el futuro. No te irás hasta que lo expliques bien. 11-11 tiraba con fuerza de su piel, sin darle ninguna oportunidad de escapar. Zeus, préstame el cuchillo de piedra de tu cintura. Las palabras de 11-11 hicieron que la hembra mayor forcejeara violentamente. ¿Qué haces? Yo también soy una hembra, si me haces daño. El jefe no te lo perdonará. 11-11 soltó una carcajada. ¿Olvidaste que soy una hembra sagrada? Incluso si te matara, el jefe como mucho me reprendería, no me castigaría. Esas son las reglas del mundo de los hombres bestia. Las hembras son más valiosas que los machos, y las hembras sagradas están por encima de todas las demás. Justo cuando Zeus le tendió el cuchillo largo, la hembra mayor gritó aterrada, lo diré, lo diré. Mientras tanto, en la cueva del chamán de la tribu, los hermanos Fen-san esperaban y empezaban a impacientarse. Fen-san decidió ir a ver qué sucedía, y sin alejarse mucho, vio a las tres figuras forcejeando en la entrada del cañón. Deja el cuchillo de piedra, te diré lo que quieres saber. Al escuchar la voz, 11-11 se giró para mirar a Fen-san, sin bajar el cuchillo. ¿Entonces tú también tuviste algo que ver? Fen-san no lo negó, sabía que no se había ganado su confianza. Tras dar 2 pasos hacia adelante, tomó la iniciativa. Fui yo. Quería que te convirtieras en compañera mía y de Fen-yu. Hacerte ir a la cueva del chamán era para que él realizara el rito de unión, que es una parte muy importante del emparejamiento entre hombres bestia. Una vez que el rito se completa, significa que ambos aceptan la bendición del dios de la montaña y establecen un vínculo definitivo del que no hay vuelta atrás. Al principio, 11-11 le dijo al jefe que quería a Xinyan como su compañero, pero hasta ahora, ambos aún no han realizado el rito. Él vino de otro mundo, por lo que no le daba importancia a eso, y Xinyan también aceptó en aquel momento por otros motivos. Al ver que él no mencionaba nada, él tampoco sacó el tema. El jefe de la tribu tenía otros cálculos. Así que menos aún deseaba que se aparearan, por lo que el asunto quedó en pausa, como si le hubieran obligado a comer excremento. Sixi sentía un asco profundo. Aquel viejo quería actuar primero y pedir perdón después, obligándolo a aparearse. Al tener que admitir que Fen-san y Fen-yu fueran sus compañeros bestias, él resopló con rabia. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Fen-san negó con la cabeza. No tienes que aparearte. De todos modos nunca estuve de acuerdo con las acciones del jefe. Fen-yu y yo hemos considerado a Uya como una hermana pequeña desde niños. Fue nuestra culpa que el jefe los enviara a tu lado a la fuerza y te causara problemas. No te preocupes, Fen-yu y yo nos aparearemos con Uya, así el jefe no volverá a presionarte. Ya que a Sixi no le agradaban, aparearse con Uya era el mejor desenlace. Su mirada era sincera. Pero Sixi no estaba segura de cuánto había de verdad en sus palabras. Te creeré esta vez. Si el jefe vuelve a intentar algo conmigo, me iré. Confío en que otras tribus me recibirán. Tras terminar de hablar con Fen-san, Sixi no quiso prestarle más atención y se giró hacia Zeus. Gracias por lo de hoy. Sumado a la vez anterior, él la había salvado 2 veces, y Sixi tenía sentimientos encontrados. Originalmente quería marcar una línea divisoria con este hombre, pero inexplicablemente había aceptado su ayuda en 2 ocasiones. Eres una hembra sagrada, cualquier macho habría hecho lo mismo. La voz de Zeus era fría e imperturbable mientras miraba a Sixi, quien tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. La Sixi frente a él parecía otra persona. No tenía ni rastro de la Sixi de antes. Si hubiera sido la de antes, al convertirse repentinamente en hembra sagrada, seguramente habría obligado a todos los machos más fuertes de la tribu a ser sus compañeros, pero ella no hizo tal cosa. Parecía que tampoco estaba usando su estatus de hembra sagrada para nada, al contrario, eligió aparearse con Xinyan. Y sin mostrar el menor desprecio. Muy bien, entonces no hay nada más, me voy. Él era una persona distante y Sixi no quería tener más interacción con él, así que tras decir esto, se dio la vuelta para marcharse. Zeus no la detuvo, solo que, en el instante en que ella se giró, él percibió un aroma tenue. Era muy familiar, lo que hizo que su corazón latiera con fuerza fácilmente. Su mano se levantó sin control, sujetando el brazo de Sixi. Sixi fue arrastrada por esa fuerza y se tambaleó, mirando hacia atrás. ¿Hay algo más? Zeus dio un paso adelante, acortando instantáneamente la distancia entre ambos. El aroma era cada vez más claro, claramente familiar como si estuviera grabado en su alma, pero no lograba recordar en qué lugar lo había olido antes. La única explicación es esa noche, pero sobre aquella hembra, no lograba recordar absolutamente nada. ¿Fuiste tú? Bajo la tenue luz de la luna, su mirada era profunda.
Al sentirse observada fijamente, el corazón de Sixi dio un vuelco. ¿A qué se refería con eso? ¿De qué estás hablando? La mano de Zeus ejerció un poco más de presión, al ver que ella no se intimidaba. Te lo preguntaré de nuevo, ¿la hembra que estuvo conmigo ese día fuiste tú? Su mirada era feroz, como si fuera a devorarla. Sixi se sintió insegura por dentro, pero en su rostro no dejó traslucir ni un ápice de nerviosismo. ¿Cuándo habría estado yo contigo? Aunque dijo eso, en su interior comenzó a llamar desesperadamente al sistema malnacido. ¿No dijiste que habías arreglado todo? ¿Por qué de repente sospecha de mí? Cacahuete respondió con resignación, las huellas estaban completamente borradas, no sabemos por qué sigue insistiendo contigo, pero puedes estar tranquila en algo. No tiene pruebas, mientras no lo admitas, estarás bien. La mirada de Zeus era como una cuchilla. Recorriendo su rostro, tratando de encontrar algún indicio, Sixi parpadeó. Llevando su actitud de fingir ignorancia hasta el final, ¿de qué estás hablando exactamente? Sus figuras cercanas se proyectaban sobre las rocas de la montaña a lo lejos. Parecían haber olvidado su existencia, y un sentimiento llamado arrepentimiento cruzó por su mente. Sixi es una hembra sagrada. Sus futuros compañeros deberían ser todos hombres bestia de gran talento como Zeus. Esta vez, retiró la mirada. Se dio la vuelta lentamente y se marchó. Sixi y Zeus seguían enfrentados. Zeus no encontró ninguna expresión de culpabilidad en su rostro. Y las emociones que bullían en su interior de repente se quedaron sin rumbo, incluso le costaba distinguir si lo que sentía era ira o alguna otra cosa. El corazón de Sixi estaba a punto de salirse, así que rápidamente buscó una excusa. Llevo mucho tiempo aquí, mi tribu empezará a preocuparse, así que me iré ya. Al decirlo, su mirada cayó inconscientemente sobre el brazo de Zeus que aún la sujetaba. Su indirecta era tan evidente. Pero Zeus actuó como si no la viera. Ella no tuvo más remedio que decirlo directamente. Zeus, suéltame. Tengo que volver. Ambos se mantuvieron en ese tenso forcejeo por un momento, hasta que Zeus finalmente la soltó. Más te vale no estar mintiéndome. Si descubro que fuiste tú esa noche, no te dejaré escapar. Sixi murmuró con fingida queja, ni siquiera sé de qué estás hablando. Tras decir esto, se dio la vuelta y se fue. Zeus había descubierto indicios de ella, aunque no tenía ojos en la espalda. Sentía como si pudiera ver la mirada de Zeus clavada constantemente en ella. El instinto de Zeus era aterrador, a pesar de que ella contaba con el sistema. El Golden Finger borró los rastros, pero aún así fue capaz de sospechar de ella. Parece que en el futuro solo queda mantenerse lo más lejos posible de él. No sé si fue por caminar demasiado rápido, pero su vientre ligeramente abultado pareció recibir una patada de algo. Antes no había sentido nada, lo que le hizo olvidar que ya estaba esperando a la cría de Zeus. Se tocó el vientre con preocupación. Los hombres bestias son extremadamente sensibles a su propia descendencia. Si llega a nacer y Zeus definitivamente se daría cuenta, es imposible ocultárselo. Maní. ¿Podrás hacer algo llegado el momento para que no lo descubra? Anfitriona. Solo pude intervenir antes debido al periodo de protección para principiantes. Después necesitarás usar puntos para canjear objetos que los protejan a ti y a la cría. Al final, todo se resume en que debo dar a luz a la camada. Está bien, las hembras gato solo necesitan poco más de un mes de periodo de gestación. De todas formas, en un mes aproximadamente daré a luz. Mientras hablaba con el sistema, ya había regresado a la plaza. Xinyan se sorprendió de verla volver tan pronto. 11-11 usó la excusa de que la plaza estaba muy ruidosa y ayudó a Xinyan a ir a casa, contándole de camino el plan del jefe de la tribu. Xinyan se enfureció. Iré a discutir con el jefe. 11-11 negó con la cabeza. No es necesario. Fensan acaba de prometerme que se emparejarán con Uya. También dije que, si el jefe vuelve a conspirar contra mí, abandonaré la tribu de los gatos. ¿Estarías dispuesto a irte conmigo? Tras convivir estos días, realmente le había tomado cariño a Xinyan. Eres mi hembra. Iré a donde tú vayas. Su respuesta no tuvo dudas, y 11-11 no ocultó su felicidad. Mientras hablaban, regresaron lentamente a su cueva. 11-11 ayudó a Xinyan a descansar en la cama de piedra mientras ella iba a encender el fuego para asar carne de venado. Golpeó un par de veces la hierba seca y ésta se prendió. 11-11 sonrió con los ojos radiantes. Al verla tan feliz, Xinyan pensó que haber cambiado la piel de bestia dorada por el pedernal había valido la pena. 11-11 colocó una piedra delgada sobre el fuego y puso los trozos de carne cortados encima hasta que quedaron dorados. Luego usó un fruto parecido a una naranja para exprimir su jugo sobre la carne. Con unos palillos de madera caseros, tomó un trozo y se lo dio a comer a Xinyan. Xinyan estaba acostumbrado a comer carne cruda y no tenía ninguna expectativa sobre esta comida quemada y cambiada de color. Pero al ver la mirada expectante de 11-11, abrió la boca impulsivamente para probarla. Lo que no esperaba es que, apenas la comida entró en su boca,
El aroma embriagador hizo que le encantara. 11-11 notó que sus cejas se relajaban y le preguntó sonriente si estaba deliciosa. Xinyan asintió mirando la carne asada, no podía entender cómo la carne pasada por fuego podía saber tan bien. 11-11 también probó un trozo. Se lo metió en la boca y lo masticó, entrecerrando los ojos con satisfacción. ¡Oh! Estaba tan conmovido, hacía mucho tiempo que no probaba comida cocinada, y en cuanto la carne asada, impregnada en su jugo, entró en su boca. Fue como si una explosión de fuegos artificiales estallara en su estómago, tanto que casi se traga la lengua. Ambos comieron mientras asaban, en total armonía. 11-11 se acarició el vientre satisfecha tras haber comido hasta hartarse. Mientras tanto, en la casa del jefe, el caos reinaba porque Fen San había dejado escapar a 11-11. El jefe reprendió a Fen San, argumentando que 11-11 era una hembra sagrada y que unirse a ella permitiría a Fen San convertirse en el próximo jefe, y que las crías que tuvieran tendrían mejores talentos. Fen San respondió que a 11-11 no le gustaban y que ya habían decidido unirse a Uya, considerando que debían respetar los deseos de 11-11, pues presionarla para que abandonara la tribu de los gatos solo sería una pérdida. Aunque el jefe no estaba convencido, temía ofenderlo, así que solo pudo contener su ira. Al día siguiente, 11-11 recibió la noticia de que Fen San y Fen Yu se habían unido a Uya, pero ella tenía muy claro que el jefe nunca la dejaría en paz al ser una máquina de procrear, por lo que esta tribu de gatos no era un lugar donde quedarse mucho tiempo. Cuando pasara la temporada de nieve, encontraría la manera de irse. El clima se volvía cada vez más frío, así que 11-11 tomó una cesta de bambú y un cuenco de piedra, preparándose para pescar la mayor cantidad posible de peces y almacenarlos antes de que el agua se congelara. Al tomar las herramientas para irse, descubrió que Xinyan ya se había acercado y le había quitado el cuenco de piedra de las manos. Con este clima, las bestias bajan a buscar comida. No es seguro, iré contigo. Ella notó que las piernas de Xinyan parecían moverse con más agilidad que ayer. Y se sorprendió profundamente. ¿Ya te has recuperado? Xinyan, al verla con la boca abierta de asombro, dibujó una leve curva en sus labios. La capacidad de recuperación de los hombres bestia es fuerte, y en realidad mis heridas no eran graves. Comer la carne del ciervo de un cuerno ayer ayudó a mis lesiones. ¿Es tan mágico? Para un humano, una lesión en los huesos toma 100 días en sanar, y eso si no quedan secuelas. A él solo le bastó un día para estar casi recuperado. No en vano son hombres bestia con talentos extraordinarios. Ambos llegaron al arroyo. 11-11 dirigía desde la orilla, y Xinyan pescaba en el agua. Trabajaron en equipo y pronto consiguieron un cuenco lleno de peces y camarones. Caminaban charlando de regreso a la cueva cuando la voz alegre de 11-11 se detuvo en seco. Se quedó mirando al intruso que aparecía en su cueva. ¿Por qué estás aquí? Luogie lucía ahora una piel de animal mucho más lujosa, ya no llevaba esas plumas coloridas en el cabello. Pero en su lugar tenía una horquilla de hueso. Cuando Xinyan y 11-11 entraron, las acciones de Xinyan llamaron la atención de Luogie, quien esbozó una sonrisa sin responderle, dirigiendo su mirada hacia 11-11, que asomaba la mitad de su rostro detrás de él. Pequeña hembra, poseo un talento de nivel amarillo y aún no me he unido a nadie. He oído que solo tienes a Xinyan como pareja, y como congeniamos bastante, ¿qué tal si me convierto en tu pareja junto con él? ¿Qué te parece? En el mundo de las bestias, el valor de una hembra reside en su capacidad reproductiva, mientras que el valor de un macho reside en su capacidad de combate. Desde el nivel azul, amarillo, hasta el rojo, los rangos de las bestias son los más bajos. El rango rojo es una existencia legendaria en las supertribus, en tribus pequeñas como la de los gatos. Casi no hay talentos por encima del nivel azul. Durante tantos años, solo surgió Xinyan con nivel verde, pero su talento fue destruido debido a sus heridas. Y la fuerza del nivel amarillo ciertamente puede hacer que cualquier hembra de una tribu pequeña o mediana se interese, e incluso acepte sin dudarlo. Las manos de Xinyan, que colgaban a sus costados, se cerraron en puños. Roger, esto es un asunto entre nosotros. No metas a 11-11 en esto. Su tono nervioso hizo que a Roger le pareciera aún más interesante. La pequeña hembra es tan hermosa y adorable. Da la casualidad de que también quiero emparejarme. Pequeña hembra, ¿qué te parece si soy tu pareja? La escena se quedó en silencio por un momento, y entre los dos machos surgió una peligrosa sensación de tensión. La voz de 11-11 rompió rápidamente la calma. No me parece bien. Mis parejas solo serán las personas que me gusten. Da la casualidad de que tu tipo no solo no me gusta, sino que me resulta bastante detestable. La sonrisa provocadora en la comisura de Roger se congeló de repente. En realidad, solo quería enfurecer a Xinyan, imaginó que él se enojaría, pero nunca pensó que 11-11 lo rechazaría. Durante tantos años, a donde sea que fuera, las hembras lo rodeaban, a todas las hembras les gustaba mucho. Era la primera vez que escuchaba a una hembra decir que lo detestaba.
Se rió de pura rabia y desvió la mirada de la cara de Xinyan. La posó sobre 11-11, que estaba a su lado, justo cuando 11-11 pensó que él se enfadaría y ella quería decirle un par de cosas más para burlarse de él. Resultó que él no siguió las reglas habituales, simplemente se dio la vuelta, tomó una pequeña caja y se la entregó. Quizás tienes un malentendido sobre mí, no hay prisa, todavía estaré en la tribu de los gatos por unos días. Puedes conocerme poco a poco. Mientras hablaba, abrió la caja, mostrando una actitud muy solícita. Todas estas son cosas que intercambié en tribus grandes y super tribus, son muy interesantes. ¿Te gustarán? 11-11 ni siquiera miró lo que había dentro de la caja, dejando claro que no tenía ningún interés. Roger no se enfadó, simplemente metió la mano por ella y sacó un pájaro hecho de madera. 11-11 lanzó un vistazo inconsciente y descubrió que el pájaro estaba bastante bien hecho, no solo por la forma. El dorso de las alas tenía color. Roger había estado observando su reacción, las otras hembras, al ver estos objetos curiosos. Ya habrían mostrado ojos brillantes, pero 11-11 solo lo miró con indiferencia, sin detener su vista demasiado tiempo. Roger extendió un dedo y tocó el pico del pájaro, de repente, este abrió la boca y emitió una serie de hermosas melodías. Los ojos de Sixi mostraron un poco de sorpresa. Originalmente pensó que era solo una talla de madera, no esperaba que los hombres bestia de este mundo tuvieran tal ingenio, siendo capaces de crear algo similar a una caja de música solo con trabajo manual. Pero fue solo sorpresa, como alguien de la era moderna, que no había visto antes, al ver que Sixi solo le echó un vistazo sorprendido y luego perdió el interés. Roger no pudo evitar fruncir el ceño. Extendió la mano y sacó otro objeto de la caja. Esta es la crema floral favorita de las hembras de la tribu del león dorado. Al aplicarla en el rostro, la piel queda suave y fragante. Sixi no le impidió hablar. Quería entender más cosas de este mundo a través de él. Resulta que, fuera de la tribu de los gatos, esos grandes grupos no parecían ser sociedades totalmente primitivas. Allí, los hombres bestia ya habían comenzado a buscar el disfrute espiritual. Como Sixi no lo interrumpió, Roger se volvió cada vez más animado. Mientras que Xinyan, a un lado, apretaba los labios sin decir nada. Xinyan estaba muy nervioso en realidad, él sabía muy bien que a las hembras les suelen encantar estas cosas. Quería echar a Roger, pero no podía tomar decisiones por Sixi. Inesperadamente, la voz de Sixi sonó de repente con total indiferencia. Muy bien, estoy cansada de escuchar, dejémoslo hasta aquí por hoy. Vete ya. Esto hizo que el tono entusiasta de Roger bajara a 8 grados. ¿Qué dijiste? Tu presentación fue buena, pero no tengo interés en estas baratijas, llévatelas. Solo al escuchar las palabras de Sixi, Xinyan se atrevió a echarlo. Roger, toma tus cosas y vete. Roger sintió que había mostrado suficiente sinceridad. Los artículos que trajo hoy podían intercambiarse por suministros para que 20 hombres bestia pasaran el invierno. No esperaba que la pequeña hembra lo echara sin dudarlo ni un segundo. Una sombra de irritación apareció en sus ojos, pero la ocultó rápidamente. Soltó una risita burlona. Ya que esto no te gusta, mañana traeré otras cosas. Siempre habrá algo que te guste. Sixi estaba a punto de decir que no era necesario, pero Roger ya había dado zancadas y se había marchado. Al ver que se alejaba, Sixi no pudo evitar murmurar: ¿qué rencor tienen él y Xinyan exactamente? Él incluso quiso usar un método tan malicioso para enfadarte. Ella no creía en el amor a primera vista. Este es el mundo de las bestias, donde lo más importante para una hembra es su capacidad reproductiva. El jefe de la tribu ordenó que nadie revelara a forasteros que ella era una hembra sagrada. A juzgar por la actitud de Roger, él no sabía que ella era una hembra sagrada, y su interés por ella provenía totalmente de su enemistad con Xinyan. Este tipo también tiene un problema mental. Tener rencor contra Xinyan y querer estar atado a él para toda la vida. ¿Compartiendo la misma esposa? A decir verdad, ella realmente no podía entender la lógica de este sujeto. La expresión de Xinyan de repente se volvió un poco extraña. Abrió la boca como si quisiera decir algo pero se contuvo. ¿No puedes decirlo? Al ver cómo se puso. Aunque 11-11 intentaba mantener la compostura, su curiosidad por el chisme estaba a flor de piel. Xinyan la miraba. Mientras ella lo observaba con ojos bobos y llenos de curiosidad, y él, sonriendo, negó con la cabeza. No había nada que no pudiera contar. Quien quedó en ridículo fue él. 11-11 sintió aún más curiosidad. Hace unos años, cuando estabas en la tribu del clan completo. Para ellos, las bestias son seres inferiores, son comida. Casi podía imaginar el colapso que sufrió Roger en aquel entonces. Y no pudo evitar soltar una carcajada. 11-11 comprendió de inmediato la causa y el efecto de su disputa. Resultó que Xinyan era quien le había salvado la vida. Pero ese salvador había sido testigo de su momento más vergonzoso y humillante. Por eso la actitud de Roger hacia Xinyan era tan extraña. Él mismo había pensado que, si realmente hubiera una gran enemistad,
Xinyan no tendría fuerza alguna para contraatacar ahora, y a Roger le resultaría fácil acabar con su vida. Tú le salvaste la vida y él te trata mal a cada paso. Realmente no tiene escrúpulos. 11-11 se puso a regañar a Roger, diciendo que ese sujeto despreciable, tal vez era un. Ahora no tiene fuerza para defenderse, y a Roger le resultaría fácil quitarle la vida. Tú le salvaste la vida. Y él te trata mal a cada paso. 11-11 se dedicó a criticar a Roger. Sin saber que ese macho despreciable, en realidad, no se había ido lejos. Roger estaba furioso. Pensando en cómo siempre las hembras venían a él, ¿cómo es que había tenido que aguantar tanto desprecio? Pero que no crean que por eso se iba a rendir. Así que al día siguiente, mientras 11-11 y Xinyan asaban carne, Roger volvió a aparecer y, sin decir palabra, se sentó directamente en el banco de piedra junto a ellos. ¿Es carne asada al fuego?, preguntó Roger, mirando con curiosidad la losa de piedra. Y luego agarró la muñeca de 11-11 mientras ella sostenía la carne. Al segundo siguiente, el trozo de carne, bañado en salsa y que debía haber ido a su boca, terminó en la de Roger. Tras masticar 2 veces, los ojos de Roger se abrieron como platos. «Está delicioso», 11-11 resopló. Claro que estaba delicioso. Las papilas gustativas de estos hombres bestia apenas habían sido estimuladas, la carne asada, con sus sabores intensos. Era como abrirle las puertas a un nuevo mundo. No le bastó con comer un trozo, así que tomó los palillos de madera que estaban al lado, intentando imitar a 11-11 para agarrar más carne. 11-11 bloqueó el movimiento con sus palillos. ¿Qué haces? Si quieres comer, ve a casa y prepáralo tú mismo. ¿Ni siquiera puedo comer 2 trozos de tu carne? Mira lo bien que te trato. Dicho esto, sacó una pequeña caja y la abrió. Dentro, además de varios tipos de cecina, había piedras de colores brillantes como gemas. Te regalo esto, solo quiero comer unos trozos de carne. 11-11 no era ninguna filántropa. No podía aceptar regalos sin motivo. Después de todo, las intenciones de él no eran puras, pero sí era para intercambiar por carne. Definitivamente estaba de acuerdo. ¿En serio es solo para cambiarlo por unos trozos de carne? Roger se llevó un trozo de carne a la boca. Lo miró con una sonrisa socarrona. Mientras esté en la tribu de los gatos, quiero comer esta carne en cada comida. ¡Qué exigente eres! Sixi echó un vistazo a lo que había en la caja. Si traes tu propia carne, podría considerarlo. No había otra opción, ahora mismo él era demasiado pobre. Aún incauto, así había que aprovecharlo. Si él traía la carne, de paso Xinyan podría comer un poco más. Este trato parecía rentable desde cualquier ángulo. Sus intenciones eran evidentes. Roger soltó un bufido. Y con los dientes apretados respondió, «Está bien, trato hecho». Dicho esto, tomó los palillos sin más preámbulos y se unió a la comida. En ese momento, se escuchó movimiento en la entrada de la cueva. Vieron a 4 machos, cada uno cargando una presa gigantesca, acercándose hacia ellos. El macho que iba al frente, Gumu, dejó la presa en el suelo, llevó su mano al pecho y la miró con ojos ardientes. «Hembra Sixi, somos los compañeros elegidos por el jefe para ti, a partir de ahora te cuidaremos bien». La mirada de Sixi hacia los machos se transformó de inmediato en ira. Ese viejo no dejaba de molestarla y siempre se empeñaba en arruinar su vida. Como no logró enviarle a sus 2 hijos, ahora le había elegido a otros 4. «Regresen. No necesito otros compañeros». Su voz denotaba claramente su molestia, y ni siquiera se molestó en volver a mirarlos. Gumu dio un paso adelante, con la confianza de los fuertes de la tribu reflejada en sus rasgos toscos. «Xinyan no puede protegerte. Durante la larga temporada de nieve, sin un macho fuerte que te cuide y proteja, tu cuerpo no resistirá hasta la próxima temporada cálida». Roger ya había dejado los palillos y observaba la escena como si fuera una función, mirando a esos machos. Y luego a Sixi. Xinyan apretó los palillos, sabía muy bien que Gumu tenía razón. Tarde o temprano, Sixi tendría otros compañeros, pero él tenía claro que todo dependía de lo que ella decidiera. Parecía que todos esperaban a que Sixi hablara, y todas las miradas estaban puestas en ella. Sixi levantó la vista hacia Gumu. Su actitud fue directa: «Xinyan me cuidará bien, regresen por donde vinieron». Gumu frunció el ceño. Pensó que no habría complicaciones y que ellos 4 sin duda se convertirían en los compañeros de la hembra sagrada. Después de todo, Sixi se había unido a Xinyan, a pesar de lo feo que era y de que sus talentos habían sido destruidos. Él era mejor que Xinyan en todos los aspectos, por lo que no podía aceptarlo. «Hembra. Soy más fuerte que Xinyan. Detente, eso es solo temporal. Xinyan se recuperará tarde o temprano y será más fuerte que tú, sus compañeros». Nadie se atrevía a difamarla frente a él. La situación se volvió tensa, y justo en ese momento, Uya irrumpió en el lugar. «Gumu, ¿qué haces aquí? Dijiste claramente que querías ser mi pareja». Cuando le pidió esperar para formalizar la unión, resultó que su intención era convertirse en la pareja de Sixi.
Gumu tampoco esperaba que Uya apareciera de repente. Esto lo puso un poco nervioso, al igual que Efen y Sanfen. Él sabía desde pequeño que Uya era la hembra con la mejor fertilidad de la tribu. Antes, como todos los demás machos, solía hacer todo lo posible por complacer a Uya, con la esperanza de convertirse en una de sus parejas. Pero desde que Sixi fue calificada como hembra sagrada en la prueba de fertilidad, Gumu se tambaleó. Que Sixi fuera una hembra sagrada significaba que, al unirse a ella, no solo no tendría que preocuparse por la procreación, sino que engendraría crías con talentos extraordinarios. Ningún macho podía resistirse a tal tentación. Al final, decidió ser la pareja de la hembra sagrada. Uya, llena de ira, lo empujó directamente. «Habla, ¿por qué estás en la cueva de Sixi? ¿Acaso también quieres ser su pareja?» «Yaya, es una orden del jefe de la tribu. Nosotros fuimos seleccionados por él. Y de ahora en adelante seremos las parejas de Sixi». Sixi levantó la mano para interrumpirlos. «Peleen todo lo que quieran. Pero no me molesten. Lo que pase entre ustedes no tiene nada que ver conmigo». Dicho esto, continuó asando su carne. Uya respiró aliviada. Mientras Sixi no aceptara, el jefe de la tribu no podría forzar a una hembra sagrada. Sin embargo, al escuchar las palabras de Sixi, la ira de Uya aumentó aún más. «Maldita Sixi. Te estás llevando a mis parejas una por una. ¿Te sientes orgullosa de eso?» Sixi ni siquiera se molestó en mirarla. «Si tienes algún problema en la cabeza, puedes pedirle al médico brujo que te revise». Gumu también extendió la mano para detener a Uya. «Yaya, tú ya tienes muchas parejas, pero Sixi no tiene ninguna. Además, Sixi está herida y ha perdido su talento, así que nos quedaremos para cuidarla, para que pueda pasar este momento a salvo». Uya se soltó de su agarre bruscamente. «No me mientas, es porque te has enamorado de Sixi. Porque ella es una hembra sagrada». Xinyan regañó a Uya a tiempo para interrumpir sus palabras. Zeus, que estaba sentado a un lado observando la escena, alcanzó a escuchar una palabra, pero lamentablemente no logró distinguirla con claridad. Miró a Uya y luego a Sixi, que estaba frente a él. Gumu agarró a Uya y la arrastró hacia afuera. «Yaya, vamos afuera a hablar». Sixi siguió comiendo su carne asada, sin interés en seguir viendo esa farsa. Al ver que Xinyan se veía molesto, tomó un trozo de carne y lo acercó a su boca. «Vamos, abre la boca». Xinyan alzó la mirada al ver que su expresión se suavizaba un poco y abrió la boca para comer, cooperando la carne que él le acercaba. Roger observaba la interacción entre ambos. Una mueca fría cruzó sus labios, luego dejó los palillos, se cruzó de brazos y observó a los dos. «Xinyan. Dime, ¿qué era eso tan urgente que interrumpiste a la pequeña hembra, que no querías que yo escuchara? Solo eres un forastero, ¿qué tienen que ver contigo los asuntos de la tribu? Si quieren discutir, que se vayan fuera. No interrumpas a Sixi mientras come». El tono de Xinyan era tranquilo y su expresión no mostraba cambio alguno. Roger recorrió su rostro con la mirada, sin encontrar nada sospechoso, pero sentía que algo no encajaba. Sixi, concentrada en comer carne, no lo miró. «Ya estoy llena». Dicho esto, se levantó y se dirigió hacia afuera. Pero antes de dar 2 pasos, Xinyan la detuvo. «Recuerda traerme la carne». Roger soltó una carcajada de indignación. ¿Acaso esta pequeña hembra no veía otro valor en él más que esos trozos de carne? «Está bien, te la llevaré». Esta vez, sin mirar atrás, salió directamente de la cueva. Cuando Roger salió, solo vio a Uya bloqueando el paso al macho llamado Gumu. Estaba lo suficientemente lejos como para no escuchar lo que decían. Tras forcejear un buen rato, el macho se soltó de un tirón, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, mientras Uya permanecía allí, fuera de sí, gritándole a la espalda de Gumu. Roger, con los brazos cruzados, caminaba lentamente sin acercarse. Al darse la vuelta, Uya vio a Roger detrás de ella y contuvo sus emociones de inmediato. Pues no quería que ningún otro macho la viera en un estado tan deplorable. «Capitán Roger, ¿desde cuándo está aquí?» Se sentía nerviosa, pues hace poco parecía haber mencionado la fertilidad de Sixi y no sabía si él lo había escuchado. Tampoco quería que supiera que Sixi era una hembra sagrada. Sabía que ningún macho podía resistirse a tal tentación, y si este talentoso capitán se enteraba y llegaba a convertirse en el compañero de Sixi, a ella no le faltaría de nada y acabaría aplastándola por completo. «Llevo un rato, justo a tiempo para ver una buena función», dijo Roger con una sonrisa ambigua. Uya abrió mucho los ojos, sintiéndose inquieta. ¿No debería el compañero de Sixi protegerte más? Uya se enfurecía más cuanto más escuchaba. «No es por eso, es que Sixi ella». A mitad de la frase, Uya se dio cuenta y levantó inmediatamente la mano para cubrirse la boca. «¿Ella qué?», insistió Roger. Uya se llevó un susto y buscó una excusa a toda prisa. «Esa fue la decisión del jefe. No sé nada más». Dicho esto, intentó marcharse. Roger dio un paso lateral para bloquearle el camino. «¿Realmente no lo sabes, o no quieres que yo lo sepa?
La mirada de Uya se volvió aún más errática. No es que no quiera que lo sepas. Roger esbozó una mueca. Ya que no es que no quieras que lo sepa, cuéntame lo que sabes. ¿Cómo se atrevía Uya a contárselo? Si el jefe se enteraba, seguramente la enviaría a la cueva de las hembras. Él extendió rápidamente la mano para apartar a Roger y dio media vuelta para salir corriendo. Roger solo estaba tanteando el terreno. No esperaba obtener una respuesta de inmediato, pero la actitud de Uya le confirmó indirectamente que la tribu de los gatos ocultaba algo. Y seguía siendo sobre el secreto de Sixi. Al regresar, Uya descargó su ira contra Fensan y Fenyu. Insistió en que salieran en plena noche a cazar peligrosos leopardos de las nieves. Fensan conocía el motivo de la molestia de Uya. Ella seguía muy enfadada por el hecho de que casi se convirtieran en los compañeros bestia de Sixi, aunque no sabía exactamente qué había sucedido hoy. Su enojo la llevó a desquitarse con ellos, así que tuvieron que llevar a su hermano menor a cazar a la montaña bajo el manto de la noche. Sixi no tenía idea. Que Uya se desquitara con los hermanos Fen por su culpa, y aunque lo supiera, no le importaba. El chamán Gumo había venido una vez más después de aquel día. Pero la actitud fría de Sixi lo desanimó y no volvió a aparecer por el momento. Pasaron los días y Roger venía todos los días. Sixi usaba la carne que él traía para alimentar a Xinyan. Una vez que Xinyan se recuperó por completo, empezó a ganar peso. Se veía mucho más robusto, mientras que la barriga de Sixi crecía con el paso del tiempo. Ella solía cubrirse con pieles de bestia, aunque no se notaba mucho, a veces sus movimientos se veían dificultados. Le resultaba difícil agacharse. Ese día, Xinyan subió a la montaña a buscar leña y Sixi se disponía a hervir un poco de agua. La cortina de piel fue apartada y Roger entró a grandes pasos, tan cómodo como si estuviera en su propia casa. Se sentó descaradamente en el taburete de piedra frente a Sixi. ¿Por qué has venido tan temprano hoy? Todavía faltan al menos 2 horas para la hora de comer. Este hombre estaba siendo demasiado entusiasta hoy. Sixi se inclinó para echar ramas debajo de la estufa, ya que su vientre estaba abultado. Sus movimientos eran torpes y algo rígidos. ¿No está Xinyan? Él tiene cosas que hacer. Volverá en un rato. Tras decir esto, vio a Roger acercarse de repente, y ese rostro suyo, nada del otro mundo. Apareció de repente ante ella, dándole un susto, por lo que inmediatamente extendió la mano para apartar su cara. ¿Qué haces? Me estás estorbando. Ni siquiera se molestó en mirarlo. Continuó añadiendo leña a la estufa, mientras Roger mantenía una sonrisa, como cuando coqueteaba habitualmente con otras hembras. Me voy de la tribu de los gatos hoy, ¿no sientes ni un poco de tristeza? Sixi curvó los labios. Sin ocultar ni un poco su desprecio, ¿por qué iba a sentirlo? Estoy deseando que te vayas ya. Te comes mi carne asada todos los días. La sonrisa de Roger se congeló un momento, y sus cejas se fruncieron con algo de rabia. ¿No puedes decir algo amable? ¿Para ti? Lo siento, no puedo. Roger era la primera vez que se encontraba con una hembra así, sin importar lo que hiciera, lo vi. Es la primera vez que siente que el rostro de un macho es importante. Estas palabras hicieron que 11-11 no pudiera evitar reírse y dejar a la rama. ¿Por qué no vas al río detrás de la montaña a mirarte? Con esa cara tan común, ¿cómo tienes el descaro de decir que eres más guapo que Xinyan? La comisura de la boca de Roger se crispó. Él era apuesto antes de resultar herido, pero ahora, la mitad de su rostro es tan feo como el de una bestia. ¿Sigues pensando que él es más apuesto que yo? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Esto enfureció a Roger, pero 11-11 ya no le prestó atención y siguió avivando el fuego. Después de estar ocupada un rato, descubrió que Roger seguía allí sin moverse. No tengo intención de asar carne ahora, no sirve de nada que te quedes aquí. Tras decir esto, Roger, a su lado, no emitió sonido alguno, lo cual era notablemente extraño. Así que 11-11 giró la cabeza para mirarlo con sospecha. Fue entonces cuando notó que la mirada de Roger estaba fija en su bajo vientre, y 11-11 bajó la cabeza inmediatamente. Bajo la holgada piel de bestia, su vientre ligeramente abultado no era realmente evidente. Tengo un poco de sueño. Pienso echarme una siesta. Si no tienes nada que hacer, vete ya. Ella siempre había sido cortante con Roger. Y muy directa al tratar a la gente. Sin embargo, Roger se acercó de repente, casi empujándola contra la pared de piedra. El rostro de 11-11 se ensombreció al instante. Roger, ¿qué estás haciendo? Roger no miró su cara. Sus ojos seguían clavados en su bajo vientre mientras extendía la mano lentamente. Roger, ¿qué estás haciendo? Roger no miró su rostro, sus ojos permanecían fijos en su vientre mientras extendía la mano lentamente. Con un sonido seco y fuerte, ella le dio un manotazo en el dorso de la mano, apartando la mano que él intentaba acercar a su abdomen. ¿Qué haces? Si no fuera porque él trae carne todos los días, permitiendo que Xinyan coma más para recuperar fuerzas. Ni se molestaría en lidiar con este macho. ¿Estás encinta? Soltó Roger directamente.
Solo después de decirlo levantó la cabeza desde su vientre y fijó su mirada en la cara de ella. Estas palabras hicieron que 11 se tocara el vientre instintivamente. ¿Cómo se dio cuenta Roger? Él pareció leer lo que ella pensaba en su rostro. Lo vi hace un momento, cuando te pusiste de lado y te inclinaste. Al principio pensó que le fallaba la vista, pero se quedó observando un buen rato y descubrió que el vientre de la pequeña hembra estaba realmente abultado. Al estar de pie, con la piel de bestia cubriéndola, no se notaba. Pero al moverse, la piel se tensaba y era muy evidente. ¿Lo viste? ¿Y qué? No es tuyo. ¿Por qué te emocionas tanto? 11 lo miró con desdén. Eres una hembra estéril. ¿Me vas a decir cómo es que pudiste quedar encinta? Por culpa de Xinyan, él acababa de llegar a la tribu de los gatos. Ya había investigado a fondo a Sixi, sabiendo que Uya era la hembra con la mayor fertilidad entre las jóvenes. Y como Sixi tenía una baja fertilidad, se había emparejado con una bestia inútil como Xinyan. Si todo esto era cierto, ¿por qué Uya, con su excelente fertilidad, no había quedado preñada mientras que esta Sixi sí? Además, aquellos pocos machos que aún tenían algo de fuerza y a quienes Sixi había echado hace unos días, ¿por qué el patriarca de la tribu de los gatos no asignaba a los machos fuertes a las hembras con excelente fertilidad, sino que los obligaba a ser los consortes de una hembra inútil? Y ahora que esta hembra inútil estaba encinta, Roger sentía que debía haber alguna conexión en todo esto. Solo que él no sabía que su mirada era muy distinta a su habitual actitud despreocupada, resultando bastante agresiva. Sixi levantó la mano para apartar su cabeza. ¿Por qué estás tan cerca de mí? Aléjate y luego hablamos. Diciendo esto, ella misma se movió unos pasos hacia un lado para mantener la distancia. Esta vez, Roger no se acercó. Se quedó donde estaba mirándola. Está bien, entonces dime, ¿cómo es que quedaste preñada apenas alcanzaste la madurez? Eso es asunto mío. ¿Qué tiene que ver contigo? Ni siquiera eres un hombre bestia de nuestra tribu de los gatos. ¿No te parece que te estás entrometiendo demasiado? Roger la miraba fijamente a la cara y mientras la observaba, de repente empezó a reír. Pequeña hembra, ¿qué tiene de bueno la tribu de los gatos? No se come bien, no hay ropa decente. Vives en esta cueva fría y tu consorte es una bestia inútil y fea. Sixi se cruzó de brazos. Al alzar una ceja, sus ojos destellaron con frialdad. ¿Y entonces? Vente conmigo, te llevaré a una tribu grande, donde podrás vestir seda, comer toda clase de manjares y vivir en casas cómodas. Sixi lo interrumpió de inmediato. Realmente suenas como un traficante de mujeres y niños. Roger escuchó cada palabra, pero no entendió en absoluto el significado. ¿Qué has dicho? Digo que te vayas ya, no voy a ir a ninguna parte. Además, incluso si quisiera dejar la tribu de los gatos, no sería ahora, y mucho menos me iría con un macho de intenciones dudosas. Ella no quería ser una gata estúpida que, tras ser vendida, todavía ayudara a contar el dinero. ¿Qué tiene de bueno la tribu de los gatos? No has visto el mundo exterior, hay muchas tribus grandes y hermosas. Ella, que venía de la era tecnológica, ¿que no había visto antes? ¿Cómo iba a dejarse seducir tan fácilmente por sus palabras? Será mejor que ahorres energía para engañar a otra hembra. Mientras hablaba, empezó a sentir sueño y se tapó la boca para bostezar. Roger fue ignorado por completo, lo cual le enfurecía por dentro, pero no podía desquitarse. Era la primera vez que no lograba descifrar lo que pensaba una pequeña hembra. Ella parecía, realmente, no tener interés en él ni en todo lo que poseía. Es una hembra extraña y problemática. En ese preciso instante, realmente tuvo el impulso de llevársela. La mirada de Roger se oscureció, se dio la vuelta, apartó la piel de animal y salió directamente de la cueva. El lugar donde se alojaban temporalmente no estaba lejos de donde estaba Sixi, justo al lado de las cuevas del clan felino. En ese momento, los hombres bestia de la caravana ya estaban clasificando las mercancías para empacarlas, y él llamó a dos machos. Sixi no estaba presente, estaba sola en la cueva. Este era el mejor momento para secuestrarla. Aunque todavía no sabía qué secretos escondía el clan felino, Sixi definitivamente no era una hembra inútil común. Roger llevó a los dos machos lejos de donde se reunían los hombres bestia, y señalando la cueva de Sixi, les ordenó en voz baja: vayan a esa cueva, carguen a la pequeña hembra y salgan discretamente por la montaña trasera, sin permitir que se lastime.